por esta invitación. Estoy encantado de haber aceptado y si alguien tiene interés en mis publicaciones lo encuentra exhaustivamente en la página de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ahí está completamente el estado de todas las publicaciones que he realizado hasta ahora y, en fin, mis labores también docentes y profesionales. Bien, es una lástima en ese sentido que tengamos tan poco tiempo y que vamos a actuar de una manera bastante telegráfica. La cuestión que se me plantea viene de largas en el debate historiográfico y teórico moderno. Ya un libro poco conocido de Hans Sellmayr, un historiador del arte, hablaba ya en los años 50 de la pérdida del centro que tenía el arte moderno y en general la arquitectura moderna, una pérdida del centro en el cual él utilizaba una metáfora química, cual era la pureza. Un rasgo fundamental sería la pureza. Esa tesis de Sellmayr es una tesis que se verifica perfectamente en qué sucede a primeros del 20 con la recuperación del lenguaje de la arquitectura fuera de los historicismos y los eclecticismos, es decir, con la Wiener Wittgenstein, que es un debate sobre la arquitectura y el arte en general como crítica de los lenguajes artísticos, en este caso como crítica de la arquitectura. Kaufmann, en un libro, yo creo que todo es conocido, relacionado con lo que se llama de Ledoux a Le Corbusier, podría haber dicho de Boulez a Le Corbusier, da lo mismo, también señalaba como algo clave en la arquitectura moderna la pureza y la expulsión de las artes plásticas, es decir, la autonomía. Con lo cual enlazaba con lo que yo denomino una sensibilidad clasicista que se remonta a finales del 18 y primeros del 19. Una sensibilidad clasicista que la definía Jaguete a medida que empezó a ver que los géneros artísticos se entremezclaban y había un poco de lío en el campo literario y también en el campo pictórico, y señalaba Goethe que el deber, el mérito y la dignidad del auténtico artista consisten en separar la parcela del arte en la que trabaja de las otras y aislarla tanto como sea posible. Una tesis goetheana que va en la línea de lo que ha sido ese concepto de pureza en la arquitectura moderna y en general en el arte moderno. Tal es así que esta tesis neoclásica, en el fondo, tiene que ver con los rigorismos de finales del 18, exactamente lo mismo que con esos vientos en los procesos diferenciadores de los lenguajes en los años 20, las vanguardias. Los rusos, por ejemplo, hablaban de los especificadores de los lenguajes. Cada artista en cada arte era un especificador y, sin embargo, paradójicamente estaban ya reuniéndolas. O, por ejemplo, para los que tenemos cierta edad, lo que vimos pues, en los años 70 con aquello que también denominamos la especificidad de la disciplina, el retorno del oficio. Toda esa serie de debates que fueron tan de los años 70, a partir de un momento determinado empiezan a complicarse y siempre cuestionando esa tesis goetheana fundamental. De aquí surge, por tanto, ya una palabra que he mencionado, la mezcla, pero que voy a desarrollar posteriormente. Y surge también la obra de arte total, es decir, la posibilidad de combinar las distintas artes en una única empresa. Pero esto se produce de una manera que no voy a extenderme porque voy a dejarles ahí un artículo que lo pueden también reproducir después si lo desean, que explica amplísimamente todo lo que estoy diciendo hoy, que es que primero hay una experiencia estética del espectador, del artista como espectador, que yo denomino el universalismo estético, que es una premisa de la obra de arte total por estos años. Por ejemplo, Novalis, un poeta bien conocido, no hace más que insistir una y otra vez que el mundo debe ser romantizado. Romantizado es la expresión que él utiliza para que el mundo debe ser convertido en algo artístico. Por ejemplo, la revista Atheneum de los hermanos Schlegel nos hablará de la poesía universal, que es aquella poesía que es común, aquello que es común a todas las artes, que ambiciona poetizar la vida y la sociedad. Es decir, se está produciendo aquí en la sensibilidad romántica una insatisfacción entre los estrechos límites de las artes, cada una de ellas aisladamente considerada, de los géneros artísticos, que provoca una especie de expansión hacia la entera realidad desde el artista en su papel de espectador, es decir, desde el artista como receptor, antes que como artista, como receptor y como consciente de que el mundo de lo artístico es más estrecho que el mundo de lo estético.
con la particularidad que simplemente con contemplar esta imagen que vemos ahí, sin entrar en más consideraciones, es una imagen que ya está señalando la gran contradicción de donde surge la obra de arte total, que es la contradicción entre la infinitud y la finitud. La infinitud del espacio, en este caso del espacio, como estamos viendo ahí, del mar y de las nubes, pero al mismo tiempo es la infinitud romántica, aquello que es inabarcable, como es inabarcable la propia poesía romántica universal, y la finitud de que uno tiene que constreñirse a concretar, como hace el propio Friedrich aquí, en una obra pues, muy limitada, o en esta otra que todavía es más significativa tal vez, de esa expansión infinita del espacio. Claro, estas concreciones que generan, como bien sabemos, lo sublime en el ámbito general del arte y que llega hasta nuestros días y que es una ansia de tensión, finitud, que no desaparece prácticamente en ningún creador que tenga una perspectiva amplia, pues es la que estuvimos viendo, por ejemplo, en la Capilla de Orozco, que no voy a presentar imágenes porque es muy conocida, las obras de Martin Neumann, Vir Sublimis, esas obras del año 48, que vuelve a retomar el concepto de Friedrich de romanticismo y que vuelve a plantearnos otra vez ese gran contraste entre finitud y finitud. Pero el problema para mí fundamental de esa contraposición es, sobre todo, de que una obra de arte singular no puede abarcar la inmensidad de lo que es el mundo de lo artístico, porque los románticos actúan desde el mundo del arte más que desde el mundo de la historia. En el romanticismo, este proceso se produce a través de lo que yo denomino la estetización, es decir, la conversión de ámbitos de realidad que no son artísticos en primer lugar estéticos y después, si es posible, artísticos. Digo estéticos porque la realidad empieza a ser contemplada en su totalidad desde una percepción estética de la realidad. Es aquello que señalaba también el pensamiento kantiano, el cielo estrellado, por ejemplo, que es donde se inspira la flauta mágica de Schinkel, ese cielo estrellado que es inabarcable completamente y que está dándonos la señal de la infinitud, ese cielo estrellado que además el que percibe el cielo estrellado no lo percibe como un astrólogo ni como un científico, sino según le impresiona a los ojos. Es una percepción eminentemente estética del mundo y si queremos estetizada se lo ampliamos al universo entero. Pero al mismo tiempo, desde el campo artístico, se intenta que la obra de arte abarque cada vez más el mundo, se expanda. Es el concepto tan actual de expansión, no es de ahora, es del romanticismo y viene fundamentado en esto que acabo de señalar. Y de aquí, de esta insatisfacción, es la palabra exacta, de esta nostalgia de la infinitud, de esta nostalgia de estetizar el mundo, en el caso romántico, como actúa el sujeto, el genio, como el gran protagonista de la creación y el gran protagonista de la interpretación del mundo. Fíjense que el siglo XVIII es básicamente una estética del espectador, pero el siglo XIX, con los románticos y los idealistas, es una estética del artista, del genio. Entonces el artista como genio no solo quiere contemplar el mundo estéticamente, sino quiere transformar el mundo estéticamente. Y en el fondo ahí anida, en esa satisfacción, el primer origen de la obra de arte total. En segundo lugar, la obra de arte total pasa, por tanto, por este proceso estético-filosófico que no me voy a extender porque es complejísimo, pero lo pueden ver en ese artículo que he entregado, y ya llegamos a que se convierte de una figura puramente especulativa, puramente filosófica incluso, o a lo sumo estética, se convierte en una figura artística. Es decir, en una figura operativa, lo que llamaríamos hoy un dispositivo artístico. Es decir, algo gracias al cual se puede actuar en la propia realidad artística. Y esta figura artística, que es la obra de arte total, se apoya en la unidad, en la mezcla y en la unificación. Brevemente voy a señalar este asunto. Y la génesis, por tanto, de la obra de arte total, está claro que parte de una unificación de los polos contrapuestos en esa tensión entre infinitud y finitud. Eso es evidente. A partir de ahí, la categoría artística empieza a debatirse en los términos entre clasicismo y romanticismo. Pero desde el punto de vista histórico y artístico,
quien propugna la obra de arte total es lo que yo denomino el clasicismo romántico. Está representado, en mi opinión, fundamentalmente, el propio Friedrich, pero sobre todo por un arquitecto bien conocido, sobre el cual también hubo una gran exposición de la que fui comisario en el MOPU ya hace unos cuantos años, que es Schinkel. Y todo lo que significa ese mundo. De Schinkel, si alguien lo desea, en el MOPU hay un catálogo así de grueso, donde se explica todo esto, y luego en el libro de Solución del Clasicismo yo saqué un artículo en la revista Arquitectura que también explicaba el caso de Schinkel desde la presente condición. Schinkel es un personaje poliédrico, polifacético, pero que tuvo una influencia enorme en todo el siglo XIX, en todas las vanguardias históricas, y que, como sabemos, se recuperó muchísimo en los años estos pasados. Pues bien, en este sentido nos encontramos con que aquella pureza que exigía Goethe empieza a ser transformada en lo que se llama la mezcla. La mezcla, un término que utilizan muchos los alemanes, también es un término completamente químico, y está sentenciada esta mezcla y esta ambición de la unificación de las artes a través de la mezcla por Schlegel, otro de los grandes pensadores del periodo, con una frase también lapidaria, que es la siguiente: el arte y la poesía antiguos se ocupan de la separación rigurosa de lo desigual. Lo romántico, sinónimo de lo moderno, se complace en mezclas indisolubles. Esto es clave, el concepto de la mezcla. El concepto de la mezcla es algo que, para quien conozca bien la historia del XVIII, es apasionante, porque ya los ingleses, tanto del mundo pintoresco como Knight y otros, cuando hablaban del Mrs. Style y todo aquello, ya están abogando por el tema de la mezcla. La mezcla va en un paquete de difícil comprensión, y que yo creo que todavía no se ha entendido bien, como pueden ser aquellos eclécticos poéticos que llamaban, y que habría que revisar, en mi opinión, el tema del eclecticismo, que está muy mal estudiado, está muy mal interpretado. Pero lo cierto es que a finales del XVIII, tanto en el pensamiento inglés y en la práctica inglesa de los jardines pintorescos, por ejemplo, donde empiezan a aparecer las folies y todo aquello, y allá hay una coexistencia, un jardín pintoresco en el fondo también ya es una obra de arte total, porque empiezan a aparecer las folies de distintos estilos y procedencias, como bien sabemos, primero occidentales y después de cualquier mundo oriental o lo que fuera. Y los ingleses ya, en virtud de aquello, empiezan a hablar del estilo mezclado, Si eso sucede en Inglaterra, pues en Alemania, que teorizan. Los alemanes lo que hacen es siempre teorizar lo que los ingleses, desde el punto de vista empírico, iban observando. A mí esto me maravilla. El pensamiento alemán es el pensamiento de la categorización, en todos los campos. Y en el campo de la arquitectura exactamente lo mismo. Lo cierto es que aquí nos encontramos entonces con que la obra de arte total se apoya, decía, en la unidad, en Haidt, en la mezcla y la unificación. Son los tres dispositivos ya concretos. En primer lugar, la unidad. La unidad tiene toda una base también filosófica que deja a un lado, pero, dicho en palabras muy sencillas y más inteligibles, quiere decir la creencia en un continuum de las formas artísticas y la presunción de que todas las formas artísticas confluyen en la poesía, interpretando la poesía no como el verso, no como el dictum, sino como la poesía en alemán. Es decir, como aquello que es común a todas las artes por encima de las diferencias expresivas y por encima de sus técnicas. Es decir, que todas las artes participarían de ese aspecto común, que es el aspecto poético. De hecho, nosotros en castellano utilizamos la poesía en los dos términos también. Y lo poético, en el fondo, pues tiene que ver con lo intuitivo, con aquello que trasciende, con aquello que no podemos aprender fácilmente, mientras que la poesía en verso pues, se puede analizar fríamente. Esta primera cuestión. Segunda cuestión, la unidad, por tanto, es aquello que está unificado. Todas las artes participan de lo mismo. Todas fluyen de la poesía, fluyen de la misma fuente originaria y se manifiestan con distintos lenguajes, distintas particularidades. Por tanto, para que puedan reunificarse tiene que haber algo en común. Lo común es ese aspecto, en primer lugar, poético. En segundo lugar, la unidad. La mezcla. En segundo lugar, la mezcla. La mezcla es la premisa o condición de la obra de arte total. Para que haya obra de arte total, tiene que haber una conjunción de distintas artes que vuelvan a ser una sola obra. Esa es la mezcla. O fusión. Es el principio, yo diría,
estético o el principio, el instrumento para lograr la obra de arte total es la mezcla. Sin mezcla no puede haber. Y en tercer lugar, la unificación. La unificación de géneros separados, ya desde el punto de vista del lenguaje, que como en una misma obra pueden coexistir distintos géneros artísticos, en esa unificación que propicia la aparición de lo que llaman por aquellos años los eclécticos poéticos, es decir, aquellos artistas entregados a la mistura y a la mezcla de las artes y de los propios estilos o maneras, y sobre esto se apoya directamente la obra de arte total, sobre la coexistencia de lenguajes en una misma obra y la aspiración a esa unificación. Fíjense bien que en el fondo, que a la obra de arte total, cuando hoy día estamos hablando constantemente de hibridaciones, de mezclas, etcétera, que es un tópico de nuestros días, tanto en el mundo del arte como de las arquitecturas, depende de periodos, de años, casi de décadas, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. La hibridación, en otras palabras, es la expresión cotidiana que hoy día utilizamos para la mezcla romántica. Y la hibridación es algo imparable. Y por eso en la arquitectura asistimos casi por décadas muy intensas de especificidad, de disciplinar, y otras décadas que empiezan a hacerse mucho más complejo a través de estas participaciones. Bueno, los ejemplos sobre el tema de la obra de arte total, porque voy a toda prisa, son innumerables. Podríamos invocar el ámbito de la poesía, del drama, de todos los campos. En concreto, esa poesía universal que decía Schlegel, digo simplemente una cita. La poesía Roman poesía, la poesía del román, de la novela, no la novela en español, el romance, no sé cómo no tiene traducción fácil. Debe ser la más artística de todas las obras de arte, pues debe englobar a todas las otras, un nuevo lecho y recipiente para la antigua, eterna, originaria fuente de la poesía y el infinito poema mismo que guarda los gérmenes de todos los demás poemas. Bueno, las frases que utilizan los románticos es asombrosa. Para tratar de explicar todo esto que estamos señalando. Puede darse las interpretaciones de las obras del día de Philipp Otto Runge del año 1802, pues el propio Runge en estas dos obras las va a interpretar fundamentalmente como un poema abstracto, pictórico, fantástico, musical, una composición para las tres artes en su conjunto, para la cual la arquitectura debería construir una caja completamente nueva. Es decir, la obsesión es que todas las artes, en este caso las visuales, deben de desembocar en la arquitectura para recoger esa ambición de síntesis, esa ambición de abarcarlo todo, ¿no? Bueno, en el caso del propio Runge, están todas las esferas cromáticas, bueno, toda una serie de teorías interesantísimas que desembocan directamente en Bauhaus. Es que Bauhaus, la primera fase de Weimar, no se entiende en absoluto sin los pintores y todo el debate romántico. Es una expresión extraordinaria en eso. Cito simplemente pues, a la esfera cromática ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, de Itten, la esfera temática de Itten, las teorías de Kandinsky están en la misma dirección, de Carl Schmitt, de Moholy-Nagy, las fugas de... Bueno, hay una cantidad de obras en Bauhaus que están inspiradas en esta tendencia a la unificación a través, en este caso, de la pintura o a veces de la pintura, pintura, música, pero hay un campo impresionante. También habría música ya desde el siglo XVIII. Simplemente cito el clavecín ocular de Castel, de un jesuita del XVIII, que era una especie de piano de luces, donde trataba de conjugar el sonido, la música, el color, en fin, la ambientación y la auténtica atmósfera. Que eso es un ejemplo apasionante. No sé si han oído hablar alguna vez de él, pero ese querer trasladar los colores a las propiedades de los sonidos, que en el fondo son fenómenos sinestésicos, que es otro campo de adaptación impresionante de la obra de arte total. Pero yo me voy a detener brevísimamente en la gran obra artística bajo las alas de la arquitectura. Y evidentemente aquí el personaje principal es el propio Schinkel. Por ejemplo, esta es una de las catedrales de Schinkel tan conocidas por muchos de ustedes, en torno a los años 15 por ahí, que es esta
Esta imagen es importantísima porque esta imagen es la que genera toda la reinterpretación de la obra de arte total y del propio gótico hasta los expresionistas y hasta nuestros días. Esta es una imagen clave en la cultura moderna. Y Sinkel realiza una serie de proyectos. Bueno, naturalmente la catedral que se inspira es Colonia, que es la mítica para todos ellos, después de Estrasburgo. Esta es una imagen que se ve muy bien desde el puente, que está tapada por una obra penosa, que es el Museo Ludwig, no sé si conocen Colonia. Esta catedral de Colonia era importantísima porque estaba justamente sobre una colina al modo romántico del gótico. Porque la catedral de Colonia, saben, que es una catedral parte construida en la Edad Media, pero toda ella no reconstruida, sino hecha prácticamente a lo largo del siglo XIX. Y esta catedral, cuando yo la he conocido incluso en mi juventud, estaba completamente exenta. Y han hecho la barbaridad arquitectónica, que me indigna penosamente, de rodearla, primero nada menos que con la colección Ludwig. De verdad que me irrita. Después han unido la planicie de la que rodea la catedral, la han unido con la estación, que es preciosa, porque había un desnivel de unos 15 metros por lo menos. Bueno, no quiero hablar de esto porque esto es una transgresión absoluta de ignorancia arquitectónica en que lo haya hecho. De responsabilidad de Colonia, pero me indigna mucho porque este es la auténtica paradigma de toda la tradición moderna alemana, es esta catedral, mucho más que Estrasburgo. Bueno, entonces, en esta catedral, Sinkel está actuando con proyectos muy conocidos, como luego es el teatro. Esta es una pintura de época, o este es uno de los primeros ejemplos de la sala de conciertos, donde Sinkel intenta practicar su tendencia a la unificación de todo, y que está reproduciendo constantemente luego también en las casas de campo y todo ello, en todos los espacios. Sinkel es un ejemplo. O luego lo que hace la realidad tiene que resignarse a esta obra bien conocida que está en Berlín, la iglesia en el Mercado Verde, que muchos de vosotros seguro que conocéis. Claro, comparado con el mito de la catedral, pues es bastante reducida, mucho más en el interior, que a lo sumo que se quedó con unas vidrieras, bueno, estas vidrieras fueron destruidas en la guerra, pero en fin, algo bastante menos ambicioso. Pero esto, sin embargo, es la Acrópolis de Atenas, en esas reconstrucciones a las que se dedicaron tanto Sinkel como von Klenze. Cuando Grecia va a Atenas, ahora lo están recordando los griegos, la deuda griega tiene que ver ya con 1820 y tantos, ¿no? O un palacio enloquecido, que es este, que es Orianza, que es el ejemplo posiblemente de obra de arte total que a Sinkel le hubiera gustado realizar, pero que no pudo realizarla. Son ejemplos todos ellos importantes y que se estaban inspirando en el fondo en modelos centroeuropeos, aunque no lo digan. En el fondo se estaban inspirando, por un lado, en las abadías de Melk, de Gottweil, en Austria, en el Danubio, y por otro lado, en estas iglesias que son interesantísimas, barroca rococó más bien, que hay en una ruta que yo recomiendo porque es extraordinaria, que es la ruta romántica llamada en Alemania. La ruta romántica va desde Würzburgo hasta Austria, y de ahí van para Italia. Y esa ruta romántica es la que hacen prácticamente todos ellos. Y van atravesando una serie de poblaciones extraordinarias hoy día de ciudades de tipo medio, 30 o 40.000 habitantes, pasan también por Augsburgo, que ya es una ciudad importante, y toda ella está jalonada de iglesias rococós, como esta que estamos viendo aquí, que está en Rothenburg. Bueno, por fuera aparentemente es algo normal, pero fíjense por dentro. Esta es la obra de arte total. Es decir, los alemanes siempre tienen esta habilidad para algo que está realizando. En el fondo, están viéndose alejar las artes. Ellos hablan de la Edad Media, de un gótico que no ha existido, como es el de Colonia. Pero en el fondo están pensando, están viendo esto. O esta otra de no me acuerdo, Kirche, me parece que se llama, que está más al sur, ya cerca de Austria. Estas son las montañas que separan con Austria. Esta es la iglesia, y fíjense, el altar mayor a la izquierda, la parte del coro
órgano en la parte trasera. En esto estaban pensando, en el fondo. Estaban viendo, no pensando, estaban viendo. No les gustaba el estilo rococó, pero sí les gustaba lo que estamos viendo ahí. Y les gustaba menos, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, que es la Valhalla de von Klenze, en Ratisbona, cerca de Múnich. Pintura de la época, también en el Danubio. Esta creo que es bien conocida, porque esta Valhalla, a diferencia de las otras imágenes, que estas ciertamente son religiosas, esta es nacional, porque aquí van a la gran Valhalla de los héroes alemanes, del nacionalismo alemán. Esto ya no gustaba, porque Schinkel no era un nacionalista. A Schinkel ni le interesaba la catedral como catedral religiosa en el sentido cristiano, sino ni le interesaba como catedral nacional, aunque estuviera hecha en Berlín. Lo que más les atraía sigue siendo el concepto de infinitud romántica, es decir, de trascendencia, que es una categoría no tanto religiosa con apodo o objetivación, sino una categoría de infinitud psicológica y infinitud romántica, de trascendencia simplemente, pero que puede ser perfectamente laica. Y que la obra de arte total surge en ese concepto de la catedral, pero no entendida como una catedral de creencia, sino como una catedral de comunidad. Como veremos, eso es lo que hereda el expresionismo después también. Pues bien, el propio Schinkel, en estas obras, cuando está hablando de estas obras, en concreto de estas, tiene un proyecto que se llama, en este caso no le quedaba más remedio que ser un tanto nacionalista, pues se titulaba Catedral como monumento conmemorativo de la Guerra de Liberación, del año 1814-1915. Bueno, era un problema crucial el asunto, sin lugar a dudas. Pero no me interesa tanto la conmemoración del monumento como el proyecto, que por cierto para mí no es muy brillante, y con motivo de ese proyecto decía lo siguiente: la erección de este monumento debería convertirse en el punto central de todas las actividades artísticas superiores del país. Todos los artistas más exquisitos deberían trabajar en él y la perfección suprema en su realización se convertirá durante el decurso de este lapso de tiempo en una escuela tan benéfica y práctica que en ella renacerá el auténtico sentido del artista y de los medios. Esta frase que acabo de señalar casi la calca el manifiesto de Bauhaus del año 19 y el manifiesto también bajo las alas de la arquitectura del Bruno Taut del año 19 también. ¿A qué se inspira la Bauhaus? Releyendo los textos de Schinkel te das cuenta que es directo, como después también viendo la revista Frühlicht o la Corona de la Ciudad, en fin, todos los textos del periodo. Bueno, esto es un tema, como vemos, apasionante. Indudablemente, tras estos proyectos, tenemos que también Schelling, un filósofo muy importante en el periodo y más en este campo, antes de llegar incluso a Valhalla, tiene otro texto asombroso. Quiero observar que la composición más perfecta de todas las artes, la reunión de la poesía y la música por el canto, de poesía y pintura por la danza, es sintetizada a su vez en la manifestación teatral más compleja que fue el drama de la antigüedad, de la que solo nos ha quedado una caricatura, la ópera, que con un estilo más elevado y noble por parte de la poesía, así como de las demás artes concurrentes, entre ellas la arquitectura, podría conducirnos de nuevo a la representación del antiguo drama combinado con música y canto. Música, canto, danza y odas, las clases de drama viven solo en la vida pública y se unen en ella. Donde desaparece esa vida, bueno, sigue con el tema del drama para concluir que naturalmente el contenedor, el recipiente de ese drama, pues es la arquitectura, como no puede ser menos. Claro, este concepto del drama y de la ópera es el mismo concepto que lo hereda Nietzsche a finales de siglo, que hereda Richard Wagner, el músico, es el que empieza a presentarse hacia el último tercio del XIX en Alemania con este ejemplo de Ible, que es una reinterpretación de Constantinopla, en plan de obra de arte total, que es impresionante. Pero es el que vamos a encontrar en el teatro de Bayreuth.
propio Wagner, que lo tienen aquí, tal como está en la actualidad, o con otra vista que es esto. Es una obra en el fondo bastante mediocre, pero que sin embargo es la obra que nada menos que auspiciada por Wagner, por un arquitecto bastante secundario, bastante poco importante, pero que tiene todas las simpatías, como ya sabemos, nada menos que de Nietzsche, que es el gran promotor después, que realiza la mayor exaltación también de la obra de arte total y de la estetización del mundo. Pero hay otro personaje para mí clave, que es esta maravilla de Dresde. Esta es una foto sacada hace muchos años. Dresde es la gran ciudad monumental alemana, si no lo saben. Es la ciudad que vale la pena visitar, en mi opinión, mucho más que Berlín. Y Dresde, bueno, están ya reconstruido, fue casi destruida después de la Guerra Mundial. Yo la conocí destruida prácticamente, estaba completamente destruida. Y aquí es donde está la primera tentativa de obra de arte total, que es la ópera de Sette, que es clave. Esto es considerado hacia 1870 como la obra por antonomasia de arte total. ¿Y en qué consiste? Pues consiste, ya ven en el exterior, ven la entrada principal. En el fondo tiene que ver bastante con la pintura cromática de Hitler y compañía, y el academicismo francés. Y el interior, con unas vistas muy rápidas, que las tienen aquí, que es ni más ni menos que volver otra vez a la participación de todos los géneros y medios artísticos en la misma obra. Y de aquí damos un salto que parece mortal, pero que no lo es, porque es el manifiesto de Feininger para la Bauhaus del año 19, y que enlaza directamente con el tema de la catedral gótica del año 19, dije, del siglo XIX, de primeros. Esta obra de Feininger está inspirada por Gropius, como bien sabemos. Y Gropius tiene por estos años textos exactamente iguales que los de siempre. No solo Bruno Taut, también Gropius. Y la Bauhaus es una Bauhaus, la primera de Weimar, es una Bauhaus que yo ya llamo cubo-expresionista o cubo-goticista, porque todos los conceptos de tipologías, las que fueren, son conceptos directamente vinculados a esta tradición. Y Bauhaus, aunque no Bauhaus, va a ser también obras por ese periodo. Bueno, a mí me dejó sorprendido cuando vi la reconstrucción del Meeresbau de Schwitters, que me di cuenta que era claramente una obra también, ahí introduce elementos constructivos de todos los estilos del periodo. Es una obra que, como saben, tarda desde el año 23 al 30 y tantos, nunca lo terminaba, y que en el fondo está combinado, como digo, básicamente los grandes movimientos del periodo, o los tres, expresionismo, constructivismo y dadaísmo, y que está reunificándolo todo en un espacio también de expansión de la escultura, que ya es arquitectura, pero que es un género intermedio, introduciendo un concepto que a mí me importa hoy día mucho, que son las poéticas del éter, que eso es un tema para hablar largo, que son interesantísimas en todo el siglo XX y en la actualidad. Pero tenemos luego las grandes imágenes que ya conocéis más, ya de las imágenes de las metáforas de cristal, de la forma directa ya, la casa del pueblo, etc. Todas estas imágenes de los Taut, de los Salud, de todo este grupo, de los hermanos Lujan, etc., que están ya ofreciéndonos ¿qué? Monumentos de la comunidad. Es la tipología comunitaria en plan laico. Esto es importantísimo porque esta dimensión del expresionismo hace que la arquitectura moderna no solo sea la arquitectura racionalista, la arquitectura de la nueva objetividad, sino que yo siempre he defendido que hay una vertiente importantísima de la arquitectura moderna, que es la arquitectura expresionista. Y que no es ninguna locura, es la que más ha influido en la ciudad, es la que más ha influido en las tipologías comunitarias del siglo XX. Y si no, véase qué sucede en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando uno visita Alemania te ves sorprendido, está lleno de teatros, está lleno de museos, está lleno de iglesias. Y todas van en la tradición romántico-expresionista. Incluso hasta formalmente las iglesias alemanas de posguerra son más bien a esta imagen que acabamos de ver. Bastantes de ellas. Y sabemos que los arquitectos de Pales, Schwarz, Dominicos Bern, etc., son expresionistas. Vienen de Pelsic, vienen de Bruno Taut, vienen de Wassily Lujan.
Ahí hay una línea interesantísima que también llegó a España y que tiene que ver con lo que va a hablar seguramente algo Eduardo. Bien, son ejemplos muy conocidos pero fascinantes de una utopía que son auténticos monumentos de la comunidad, porque en Alemania, y esto es una cuestión ya político-social, no se habla por estos años de sociedad, sino que hay en una ideología de filosofía social que en el fondo procede del anarcosindicalismo y procede también de un autor, Dönitz, poco conocido, pero muy conocido en sociología, de una obra clásica que se llama Comunidad y Sociedad. Los expresionistas y su filosofía social tienen que ver con los conceptos de la comunidad y de la hermandad y de la revolución del espíritu. Bueno, eso es otro tema impresionante que está en la base de todo lo que estamos viendo. Hoy llegamos pues, a estas obras de Sarur tan conocidas. Fíjense, los proyectos de los años 20 y de repente la Filarmonía de Berlín, la obra más importante que se hace en Berlín después de la Guerra Mundial, indudablemente, bueno, una de las más importantes, y que vamos, la inspiración y cómo se liga una cosa con otra es evidente, aunque por dentro sea más timorata en cuanto a la mezcla, solo hay unas vidrieras, si mal no recuerdo, ¿no? Pero por dentro es un espacio pues, que todos conocemos. O seguimos, esta tradición sigue ya por todo el mundo, se expande a través de la arquitectura de cristal. Esta es la capilla de las fuerzas aéreas en Colorado, del grupo Sol. Pero es que esta, por dentro, ya entraríamos con lo que va a hablar Eduardo, que es el problema de la atmósfera. Es el interior de son 3 cuerpos, de 3 religiones. Es una obra importantísima de los Sol, que tuve la suerte de ver estas imágenes sacadas aquí. O tenemos otro hito, por poner simplemente una pista, la Catedral de Cristal de Philip Johnson, al sur de Los Ángeles, que es auténticamente una catedral directamente de esa misma tradición expresionista romántica, solo que el interior pues, no es muy brillante, que digamos. La obra de arte total está en el aire, bueno, esto es que casualidad también. El Priester de esta catedral, que mueve a unos 50 millones de personas en todo el mundo, se llama Reverend Stüber, es decir, alemán. Por tanto, ese señor conocía muy bien la arquitectura expresionista y la arquitectura romántica. Y ya para terminar, los problemas de la obra de arte total, llega un momento, y hay textos extraordinarios de Schelling sobre ello, que en el fondo se trataría de romantizar el mundo entero y por tanto romantizar el globo terráqueo. Es decir, la Tierra como una buena vivienda, que decía quién, pues Bruno Taut y compañía. Estos son los famosos proyectos de la arquitectura alpina, que en los últimos años también se han revitalizado bastante porque son interesantísimos, y que en el fondo nos plantean el problema de la estetización, y yo aquí podría derivar hacia temas interesantísimos a la actualidad, como son los problemas pues, del Antártida, del globo terráqueo, como son los problemas que no vienen tampoco de ahora, del espacio democrático de la cuadrícula americana, como son los problemas de ver desde el avión hoy día, que en otra percepción distinta, lo que es la Tierra. Ver desde el avión, por ejemplo, qué distinto es ver nuestro territorio lleno de agresiones a ver un territorio más organizado. En este sentido yo defiendo que cada país tiene su propio land art, que no es el land art de los artistas, sino el land art del cúmulo de la evolución histórica y las transformaciones que se van produciendo en un territorio, muchas veces de una forma inconsciente, pero que hoy día, desde el avión, como se vio desde los años 20, empieza a verse. Esta es un ejemplo impresionante, porque como sabemos es la estetización de todos los Alpes, ni más ni menos. Creo que no estoy terminado para dar paso a Eduardo, porque ya me he pasado 5 minutos o algo más. Bueno, yo después de este humus teórico tan denso y tan interesante y con tantísimas ramificaciones y potencialidades de desarrollo y de estudio, voy a intentar incardinar pues, un concepto contemporáneo donde los haya, que están en debate
actual y se siente, nunca mejor dicho, en el ambiente, que es el tema de la atmósfera arquitectónica. Es un asunto que normalmente se trata con una cierta superficialidad, ¿no? Que responde muchas veces casi a cuestiones relacionadas con la moda, con un cierto tipo de estética globaliscente, pero que curiosamente, a lo mejor no curiosamente, visto pues estas bases filosóficas, se encardinan en una tradición muy larga, muy profunda, que tiene que ver, por supuesto, con estas cuestiones estéticas que hunden sus raíces en el romanticismo alemán, pero también en la propia condición de la arquitectura, que tradicionalmente se ha interpretado como un arte de formas, un arte como mucho y más recientemente de espacio, pero que también podríamos considerar un arte de atmósferas, un concepto acrisolador de todos estos conceptos previos, ¿no? Es interesante porque esta idea de la arquitectura como arte de atmósferas tampoco es de hoy. Es una idea que, de un modo quizá a veces inconsciente o intuitivo, está planteada desde ese origen de la modernidad, que casi todos coincidimos en que está ahí, es final del siglo XVIII, cuando se plantean los primeros principios de la arquitectura. Algunos plantearán principios estructurales, otros formales, pero nos va a ver incluso como Ledoux, en el comienzo de su gran tratado, que plantea que el origen de la arquitectura es un origen literalmente atmosférico, o mejor dicho, crear una pequeña atmósfera, un pequeño recinto, ni siquiera recinto, un pequeño microclima, está hablando de cuestiones de aire, para protegerse, por un lado, para protegerse de la agresión de la naturaleza y por otro lado, para establecer con la naturaleza una serie de relaciones de tipo hasta incluso simbólico, ¿no? Que es lo que está sugiriendo este grabado, que no en vano se llama además el abrigo del pobre, es decir, lo mínimo que necesita el hombre, es decir, la mínima arquitectura, es una arquitectura no construida, sino una arquitectura de aire. Bueno, esa idea atmosférica es muy interesante porque sugiere varias dimensiones que tiene este problema de la atmósfera y que están relacionadas entre sí, muy relacionadas entre sí además, que son la dimensión, por supuesto, climática. La atmósfera, digamos, en un sentido literal, generar una salvaguarda frente a esa naturaleza aversiva y generar unas condiciones microclimáticas dentro de un entorno más amplio, ¿no? La atmósfera dentro de la atmósfera general. Luego la segunda derivada es una derivada existencial. ¿Qué relación establecemos nosotros, cuerpos, fundamentalmente, un cuerpo que se relaciona con el ambiente? ¿Qué relaciones establecemos desde el punto de vista perceptual, pero también relaciones desde el punto de vista de la memoria, de nuestros sentimientos? Y esto es muy interesante, hablaré ahora sobre ello cuando los alemanes a principios del siglo XX estudian y anticipan de este concepto de atmósfera, lo que llaman Stimmung, hablan por un lado del ambiente, Stimmung, y por otro lado Stimmung en alemán también significa estado de ánimo, es decir, establecen una correspondencia entre el estado de ánimo que sentimos frente a un determinado ambiente, que son elementos correlativos, y de hecho incluso en el lenguaje cotidiano, cuando entramos en un determinado sitio, dice, había una atmósfera rara, percibes algo, ¿no? Es que hay una correspondencia entre el espacio y la percepción corporal incluso, o a veces evoca nuestro pasado como personas, ¿no? Y ahí está la dimensión existencial. Y finalmente, la tercera dimensión es una dimensión puramente estética. Esta idea de la desmaterialización apunta a una estética pues, de lo evanescente, de lo fugaz, de lo variable, de lo inestable, ¿no? Frente a la estética convencional de lo formal, de lo estático, de lo pesado, más tradicional. Por eso, este concepto de atmósfera, que es potencialmente muy interesante, no ha sido tratado por la historiografía del siglo XX quizá como mereciera, ¿no? Pues las excepciones que ahora veremos y que no siempre parten de la historiografía de la arquitectura, sino más bien de la reflexión estética y filosófica. ¿Por qué? Porque la atmósfera es algo inasible, ¿no? Ya lo decía Gideon, decía, la atmósfera es un concepto importantísimo en la arquitectura, pero que tiene una gran pega, que es que aquellos que intentan cazarla, pues ante esos se escapa. Y en cambio aquellos que no le interesa, porque está hablando de la forma, se le impone, ¿no? Porque la percepción casi del sentido común que tenemos, sobre todo que los usuarios del edificio, es más bien atmosférica, más que formal. ¿Cómo se está en ese edificio? ¿Qué condiciones hay? ¿Cómo se relaciona nuestro cuerpo frente a ese entorno? Más que formales o constructivas. Es como tendemos a hablar los arquitectos. Entonces, partiendo de esta imagen que es tan sugerente, porque habla de muchas cosas, mi intención es, ya digo, relacionar este concepto a la moda con toda esta tradición de la estética filosófica y también ponerlo en el lugar del siglo XX, intentando establecer unos nexos entre donde lo ha dejado Simón, que es la idea de la integración de las artes, de las síntesis de las artes en las vanguardias del siglo XX, por el ejemplo pues, paradigmático de la Bauhaus, por supuesto, pero también de los expresionistas,
Encardinarlo con la tradición del siglo XX, una tradición que existe y es una tradición también atmosférica, de buena manera. Y eso lo voy a hacer a partir de varios conceptos que demuestran también las sensibilidades contemporáneas, los problemas contemporáneos con respecto al espacio. Pero antes de eso, quisiera mencionar también algunos ejemplos que hablan que efectivamente existe una ligación muy fuerte entre este concepto de atmósfera en su sentido estético-filosófico, pero también la atmósfera es un concepto que de suyo pertenece a la arquitectura, que aunque no se hablase de ello, ocurre con ello un poco como con el espacio, ¿no? No encontraremos ningún tratado hasta mediados del siglo XIX en el que se hable de espacio arquitectónico. Se habla siempre de forma, se habla de órdenes, de estilo, de funcionalidad, pero nunca de espacio arquitectónico. Hasta que por influencia de la estética filosófica se descubre Riegel, etcétera, el formalismo, se descubre que el arte, que la arquitectura es un arte fundamentalmente destinado a crear espacios. Lo mismo se puede decir de la atmósfera, pero todavía en un caso con mayor intensidad, ¿no? Nadie habla de la atmósfera arquitectónica hasta que unos señores teóricos, y en su mayor parte alemanes, en los años 20, incluso antes, empiezan a hablar de ese concepto de estímulo, refiriéndose no van además a la catedral gótica, por lo cual pues, los nexos son evidentes. Podríamos hablar, por supuesto, de todas las analogías pictórico-musicales, incluso las performances artísticas de Kandinsky, de todos los personajes de la vanguardia fascinados por la sinestesia, ¿no? Por la integración de las artes. Por supuesto, Taut, cuando construyó hace 100 años prácticamente, ¿no? El pabellón de Colonia, para la exposición de Colonia, estaba pensando en una especie de templo cósmico, ¿no? Una pequeña catedral sinestésica en su interior, pero que resonase con la naturaleza, ¿no? Con las fuerzas de la naturaleza. De nuevo, la idea de la infinitud que mencionaba Simón y que, por supuesto, tiene que ver con la imagen que ya he mostrado previamente, que es la idea de la catedral en sus dos sentidos, ¿no? La catedral como cristalización de fuerzas infinitas y luego el otro concepto del interior de la catedral, de la atmósfera de la catedral, que es algo puede ser infinito porque es muy grande o puede ser infinito porque sus límites no se perciben, sus límites son inasibles. Y ese es el caso, por ejemplo, de la desmaterialización que produce una vidriera gótica, o es el caso del edificio de Taut que hemos visto con sus vidrieras de colores. Sugerir la imagen de que ese espacio no tiene límites porque se desmaterializa, porque se convierte en aire, por decirlo así. Y, por supuesto, remontándonos con 3 o 4 ejemplos, solamente lo encontraríamos en otra especie de arquitecturas que casi podríamos llamar esotéricas, ¿no? Que pertenecen a la cara B de la modernidad, o el lado oscuro de la modernidad, que es un tema que muchas veces hemos hablado Simón y yo, lo que bonito sería una historia de los cerebros negros, ¿no? Arquitectos que piensan la modernidad en paralelo, no desde el punto de vista funcionalista, sino desde la tradición del simbolismo y la tradición de los aspectos casi esotéricos que tienen tantísimo que ver con el romanticismo y con todas estas ideas románticas de la integración de los artes, con las artes, de la relación con la naturaleza, y que tendríamos ejemplos literalmente en el caso esotérico, pues como ejemplo este proyecto de Schinkel que ha mencionado antes Simón, de la escenografía para la flauta mágica, pues una escenografía, una obra de arte total pensada para un rito fundamentalmente masónico, podríamos verlo así, o incluso literalmente en Ikea, a finales del siglo XVIII, plantea en su casa gótica, casi en la época del neoclasicismo, plantea una casa gótica como un espacio pensado para un rito iniciático masónico que no en vano consiste en un paseo arquitectónico a través de varias atmósferas, cada una de ellas con su personalidad, la atmósfera del fuego, la atmósfera de los 4 elementos. Claro, por supuesto, cuando hablamos de lo pintoresco, también nos referimos a atmósfera, y basta con representar este grabado, pensar en Piranesi, para tener una imagen intuitiva de lo que me estoy refiriendo. O incluso, antes mencionaba Simón el libro de Kaufmann, ¿no? De Goulet, de Ledoux, de Corbusier, ¿no? Bueno, pues ahí también está la idea de autonomía, pero también está la idea de la atmósfera y de la obra de arte total, contenida in nuce, ¿no? En ejemplos como este, el cenotafio de Newton, que es más que una forma, es una forma poderosa, según lo exigía la estética sensualista, ¿no? Del siglo XVIII, pero en el fondo es un proyecto de atmósfera. Pasar de una atmósfera diurna a una atmósfera nocturna, completamente artificial, que evoca la infinitud del cosmos, o pasar de una atmósfera nocturna a una diurna que evoca también el orden planetario. Es decir, un juego de atmósferas, y además, cuando se leen los textos de Goulet, habla literalmente de que el arquitecto tiene que ser un pintor de la naturaleza. Es decir, está la componente atmosférica, pintoresca, y también la componente sublime. Las iglesias de Balthasar Neumann, ¿no? De los hermanos Adam que he mencionado antes, Simón tienen su correlato y su antecedente, por supuesto, en la idea de la integración de las artes que plantean los arquitectos italianos barrocos, sobre todo Bernini.
interesante no es la autonomía de cada una de ellas, sino el efecto que consiguen trabajando en unísono sobre el espectador. En este caso, cuando habla de la idea del teatro un sacrum, ¿no? La iglesia como un teatro, la iglesia como una escenografía, en este caso la capilla Cornaro, está hablando de una integración de la escultura, de las luces indirectas, ¿no? Esas luces que se llaman en vano palagarmina, siempre fuentes de luces no localizadas que crean un efecto misterioso, de sorpresa, la integración con la pintura, con la escultura, etc. Ya está ahí contenida también en buena medida la idea de obra de arte total a través de los medios o bajo la égida, en este caso, de la arquitectura. Incluso la pintura, ¿no? La pintura quizá ha sugerido mejor que la arquitectura siempre esos espacios atmosféricos, de límites diluidos, de límites difusos, ¿no? Que envuelven el cuerpo a través de la luz y las texturas de los materiales. Bueno, con esto simplemente quiero señalar que la arquitectura ya de por sí es atmosférica, inevitablemente, igual que es formal, igual que es material, igual que es espacial, es también atmosférica, y toda buena arquitectura es aquella que es capaz de crear una atmósfera con personalidad, una atmósfera reconocible, una atmósfera que cambia con el tiempo y que incluso también podemos reconocer en sus momentos sucesivos. Ahora me gustaría darle la vuelta, ¿no?, a la película para empezar a proyectar y volver a retomar el discurso donde lo había dejado Simón, y la idea de las vanguardias, para ver cómo desde la época de las vanguardias esta idea de la síntesis de las artes, de la integración de las artes, inspirada en buena medida en la idea de la obra de arte total, han fecundado la modernidad y las atmósferas modernas. En este caso yo la planteo como clasificada, porque esto es muy complejo, tiene muchas ramificaciones, tiene muchos meandros, ¿no?, a partir de 4 conceptos, que son 4 conceptos que han preocupado a la modernidad desde los últimos 100 años, ¿no? Primero es la idea de la atmósfera como espacio de juego, como atmósfera pensada incluso para la cultura de masas. Es una tradición paralela a la modernidad más presentable, pero que no deja de ser por ello importante. La segunda es la atmósfera climática, ¿no?, de la que hablaba al principio, la atmósfera del confort, asociado en buena medida también a la técnica. La tercera sería las atmósferas existenciales, en su sentido incluso conservador y en el sentido que ahora le está dando con mucho énfasis historiográfico pues escritores como Palasma, ¿no?, y todos conocemos, ¿no?, a lo que me estoy refiriendo. Y finalmente las atmósferas entendidas como una categoría estética, una dimensión también incluso también como poética. Es decir, ¿qué hacer con estas atmósferas? Pues lo que podemos hacer son espacios evanescentes, espacios de límites difusos, espacios en los que no se percibe bien cuáles son sus límites, o en los que incluso entran en juego con las componentes del exterior y del interior. Ahora lo veremos. Bueno, esas 4 dimensiones de la atmósfera comienzan con los mundotopos, por llamarles de algún modo, espacios destinados al juego, las atmósferas del espectáculo, que tienen su origen, de nuevo, entroncando con las ideas que ha apuntado Simón antes de mí, pues con el simbolismo. El simbolismo de finales del siglo XIX, que es una época fascinada por esos ambientes densos, ¿no? Casi siempre lo pueden cortar con un cuchillo. Uno lee una novela de Huysman y aquello, fondo a rebufo, es una historia de paseo por diferentes atmósferas muy recargadas, muy pesadas. Una estética que también tiene que ver con Baudelaire, con la idea de las sintonías y las correspondencias entre las artes, entre las percepciones, el hombre como resonador de las fuerzas de la naturaleza, y que, claro, encuentran su mejor semilla, su mejor expresión en la obra de arte total, editada por Wagner sobre todo, y con la misma imagen, por cierto, que había traído Simón, en este caso, una especie de visión utópica de Santa Sofía de Constantinopla, convertido en una escenografía para Parsifal, de Wagner. Pero la idea que subyace en todo ello es crear una atmósfera densa y sinestésica, que envuelva al cuerpo, que no solamente trabaje sobre la vista, sino que trabaje sobre otros sentidos, fundamentalmente el oído primero, pero también sobre el tacto. Y esto tiene muchísimo que ver, esta intención de analizar las bases incluso de la percepción, tiene mucho que ver con la estética de la época, que es la estética fisiológica, una estética que intenta, pues, desde el punto de vista materialista, intenta buscar cuáles son los patrones objetivos de la relación del cuerpo con los fenómenos que ocurren en el exterior, y eso tiene una dimensión artística y estética también fundamental. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es casi cómico, ¿no?, que es esta especie de transportador estético que ideó Charles Henry, que es un fisiólogo y estético y estudiador de la estética, en la que propone, pues, una serie de un baremo de intensidad de las impresiones estéticas en el cuerpo humano, o incluso con su paralelismo en el romanticismo
romanticismo, y lo ha mencionado, lo acaba de mencionar Simón, Urrunge, ¿no? Que es no ya desde una estética fisiológica, sino desde la propia teoría del arte o de la propia actividad del artista, plantea una serie de correspondencias sinestésicas, tanto en sus cuadros, concebidos como obras de arte total, literalmente, como en esta especie de esferas cromáticas que anticipan en muchos sentidos las esferas de la Bauhaus. Y ya lo ha mencionado Simón, tampoco voy a insistir mucho en él, encuentra su plasmación mayor en el teatro de festivales de Bayreuth, que tienen algo muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Y esto es muy común en el planteamiento de las atmósferas. Este edificio es una carcasa sin mucho interés desde el punto de vista artístico, además rectilínea, esquemática, podríamos decir, y ese era precisamente el objetivo de Wagner. Se conservan las instrucciones que daba Wagner a su arquitecto, y él lo que quería era algo muy barato y algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque el interés de Wagner estaba en que existiese una contraposición muy marcada entre ese exterior esquemático y la riqueza del interior atmosférico de la obra de arte total. Y utilizando artificios que en muchos sentidos tenían que ver también con el barroco, por ejemplo, la idea de ocultar la instrumentación, ocultar la orquesta en un foso, lo que él llamaba el abismo místico, ¿no? De tal manera que la persona que estaba accediendo o estaba en la representación se sentía envuelto por esa música cuyo origen no podía ver, igual que las luces de Bernini se ocultaban para generar el efecto. Es decir, intentar controlar el proceso de cómo esa atmósfera se relaciona con el cuerpo y generar una idea de espacio envolvente y sinestésico en el que estuviesen activándose o se estuviese activando a través de muchos sentidos a la vez, trabajando al unísono. Esto tiene que ver, por supuesto, con otras tradiciones paralelas, la del ilusionismo de los panoramas, que es un primer intento de volver el cuerpo en una experiencia de realidad virtual, envolvente, algo de lo que ahora estamos viendo sus frutos más depurados. Y también algo muy interesante lo que ocurre a finales del siglo XIX es que se introducen en la arquitectura las nuevas tecnologías. Se van a introducir no en la arquitectura más presentable, la académica, sino en la arquitectura de los más, más popular, ¿no? La arquitectura de los grandes pabellones del siglo XIX, de las ferias y las exposiciones universales, donde no hay complejos y por tanto se aplican de una manera muy efectista todos estos descubrimientos y todas estas nuevas tecnologías, sobre todo la electricidad. La idea de generar una atmósfera y de desmaterializar las paredes pesadas de la arquitectura a través de la electricidad, o incluso el Luna Park de una manera francamente lúdica, ¿no? Como muy bien ha estudiado Oljas, con estos baños eléctricos tan extraordinarios que se planteaban de tal manera que se pudiese generar una experiencia del cuerpo completamente distinta. El baño en el mar, nocturno, iluminado por una gran bombilla, un gran reflector eléctrico, genera y altera las percepciones convencionales del cuerpo y el modo habitual de percibir la realidad. Y eso a través de la tecnología, esa fusión entre la tecnología y la percepción. O incluso la ampliación de la idea de la atmósfera no solamente al edificio o al interior del edificio, porque en buena medida la atmósfera siempre es interior, pero extrapolarla al concepto incluso de la ciudad en su conjunto. En el propio caso de Luna Park, nos encontramos con que hay tanta atmósfera afuera como dentro. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con otros fenómenos de la cultura de masas, de la estetización, ¿no? De la cultura de masas, de la mezcla de artes, en este caso de artes y de tecnología, como puedan ser con los festivales de Nuremberg, de Albert Speer, ¿no? De la época nazi, o en otro caso más inocuo, sin duda, pero completamente contemporáneo, que son los espectáculos planeados por un arquitecto poco reconocido, pero interesantísimo, que es Jean Labatut, que es un arquitecto academicista francés que va a desarrollar la mayor parte de su carrera en Estados Unidos y que va a plantear el primer gran espectáculo electroacústico de la historia para la Feria de Nueva York de 1939, que es un espectáculo que literalmente se nutre de las ideas de la obra de arte total, el juego del agua, las luces, los sonidos, utilizando la nueva tecnología electroacústica, y que el propio Labatut va a aplicar, Labatut que era un ferviente cristiano, va a aplicar cuando le encarguen a mediados del siglo XX, en torno a 1950, una serie de iglesias inspiradas en las nuevas directrices del Concilio Vaticano II, que se traslaría un poquito después, la idea de integración de las artes a través de la iglesia. De nuevo, entroncamos con el pasado barroco y con la misma sensibilidad, y que siempre en buena medida, cuando hablamos de atmósfera, hablamos de obra de arte total, en buena medida pensamos en la liturgia. Esa es la primera obra de arte total
cultura, probablemente, la liturgia religiosa, en la que se aunan la expresividad de los gestos, la gestualidad, la luz, la música, el color, etc. A mediados del siglo XX también ocurren nuevas incorporaciones tecnológicas, el mundo del analógico, también de las pantallas, y que dan pie a un nuevo tipo de atmósferas electroacústicas, que en su momento no fueron estudiadas, no fueron consideradas como merecían, en toda la novedad que suponían, pero que ahora visto con perspectiva resultan esclarecedoras y anticipadoras de muchas reflexiones contemporáneas interesantísimas. Este es el caso del pabellón de la Feria de Moscú de los Sims, o también incluso el propio Le Corbusier, cuando plantea el pabellón Philips, lo que está planteando es un problema fundamentalmente de atmósfera, y que además él mismo lo describe en los términos de la estética fisiológica de finales del siglo XIX, cuando habla de que el edificio tiene que ser un resonador. Igual que Charles Herrier había hablado de que el cuerpo humano es un resonador, como Baudelaire había hablado de las correspondencias, pues él plantea una especie de botella, un resonador, en el que confluyen las artes y que afectan directamente al cuerpo humano, desde el espectáculo audiovisual hasta los otros efectismos más pintorescos, más tradicionales, a través del color, como ocurre en el interior en esta imagen, ¿no?, contemporánea del edificio. ¿Cuál es el destino de todas estas experiencias? Pues el destino en buena medida ha sido la banalización, desde su origen artístico, desde su origen incluso vanguardista, al final se ha resultado en que lo que eran principios estéticos se convierten en tesis, ¿no?, la palabra que denota la propia raíz, ¿no?, del término, pues se convierte casi en algo que tiene que ver con la anestesia, ¿no?, es decir, de las tesis a la anestesia, es decir, en vez de activar el cuerpo, dormilarlo, ¿no? Y en este sentido es muy interesante una expresión de Wolfling, que también fue de los primeros en hablar sobre la atmósfera, cuando habla de a menos percepción, más atmósfera. Es decir, el peligro siempre de la atmósfera es que esa sensación envolvente de perder los límites sugiera o produzca la pérdida de atención, ¿sí?, sobre la forma. De tal manera que siempre el peligro está en la banalización, en el consumo fácil y rápido de una serie de espacios pensados para lo lúdico y que tienen, pues, su plasmación más evidente en los espacios de las reglas, que van cambiando con el tiempo. Simón ha estudiado esto de manera extraordinaria, ¿no?, en su libro sobre las reglas, en las que habla precisamente de todas estas cuestiones, y que es muy interesante porque las interpreta desde el punto de vista de la fenomenología, y efectivamente son problemas fenomenológicos. Lo que pasa que estudiados y aplicados desde el punto de vista de la inconsciencia del capitalismo, que no habla de fenomenología, pero la aplica, que es muy interesante. Bueno, el siguiente caso, o la siguiente, digamos, derivada o familia de atmósferas en las que se solapan las preocupaciones modernas con toda esta tradición del romanticismo, es las atmósferas del confort, los climatopos, podríamos llamarlos, ¿no? ¿Qué son las atmósferas del confort? Pues la atmósfera del confort casi podríamos pensar en la etimología de la palabra atmósfera, ¿no?, que significa, por un lado, esfera, que nos recubre, y luego atmos, aire. Y literalmente, la primera arquitectura podríamos entenderla como una burbuja, algo que nos protege directamente del exterior. La primera atmósfera, literalmente, es esta burbuja que representa, por ejemplo, el bosco de una manera muy sugerente, pero que encontramos también en las reflexiones de los años 60, en Banham, por supuesto, en la que la atmósfera de confort se confía fundamentalmente a la tecnología, desde luego vemos que es una atmósfera bastante bajista, y que es un confort que se sugiere también a través de la propia desnudez, en este caso de Banham, o incluso también se sugiere de una manera muy análoga en los proyectos de Fuller de los años 30, las casas de Imaxion, que no en vano están hablando de ese confort aséptico que proporcionan las máquinas y que están explicitados en imágenes como estas, en las cuales si hacemos un pequeño zoom, nos encontramos que lo que hay dentro de la casa, con esas paredes vidriadas y exhibicionistas, es una mujer desnuda sobre una cama que está sugiriendo precisamente esa idea de la identidad del cuerpo con su ambiente, del estar a gusto, esa idea del confort tan americana. En estos años también la idea del clima, del confort, pues adopta un matiz romántico de la mano de algunos artistas, por ejemplo como Yves Klein, cuando habla de la arquitectura del aire, en los años 60, que en el fondo son una especie de reinterpretación de la idea de estetizar el mundo romántica con otros medios. ¿Qué plantea en este caso? Pues un espacio de nuevo con cuerpos desnudos, en el que no hay arquitectura salvo el aire cualificado a través del fuego, cualificado a través del agua, y que se protege a través de una gran membrana que lo protege todo y que lo cubre, y que genera el microclima interior. Una idea que también, de nuevo, si volvemos a las analogías
pictóricas lo encontramos también en el Bosco de una manera preciosa, ¿no? Con esta representación del cosmos o del mundo como una esfera de vidrio, y que se plasma de una manera muy intuitiva, muy gráfica en los mismos proyectos de Bannon, ¿no? Cuando considera que el gran problema contemporáneo, en el fondo, es el problema de la presión ecológica, el problema de conseguir unas mejores condiciones del interior, y lo aplica de nuevo a una escala sublime, a una escala que tiene mucho que ver, aunque probablemente Fuller pues, no lo ha pensado nunca así, ¿no? Pero podemos interpretar también como una extensión de esa idea romántica de valorizar lo más grande posible, ¿no? De proteger el mundo en su conjunto. El otro extremo de la atmósfera sublime sería la atmósfera pegada al cuerpo, la atmósfera cuerpo casi, ¿no? Que con estos años también se explicita en la idea del vestido, ¿no? De los trajes de astronauta. Precisamente es una especie también incluso de confort primario. ¿Para qué construir si todo el problema de construcción se traduce en el problema de generar unas condiciones adecuadas del aire, ¿no? Herder, volviendo otra vez a las raíces románticas, hablaba en su texto, en algunos de sus textos de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando habla de que uno de los problemas fundamentales del ser humano es el problema de construir el aire. Nadie nos regala el aire climatizado, el aire cuesta, y el aire cuesta y se calienta a través del fuego. Bueno, pues esa metáfora, ¿no? De la arquitectura del aire, y habla incluso de que es necesaria una ciencia de la aerología, eso ya está sugerido en esa época y es algo que podemos encontrar hoy mejor que nunca. Y de ello ha dado buena cuenta, por ejemplo, los textos, los libros de Sloterdijk, ¿no? Que tienen mucho de palabrería, es cierto, pero tienen también pues, sugerencias poéticas muy interesantes y que se traducen en muchos movimientos de vanguardia de los años 60, por supuesto, y también en una idea paralela interesantísima con respecto a la idea del confort. La atmósfera se puede construir con confort o se puede construir para transgredir el confort. Y ese es el ejemplo, el caso, por ejemplo, de las atmósferas psicodélicas, que son atmósferas sinestésicas, pero que pretenden romper precisamente ese punto de equilibrio que buscaba Bannon, ¿no? Con la desnudez. Es decir, en este caso el confort se convierte en el reverso que hay que transformar, que hay que romper, a través precisamente de estas imágenes de Kistler, ¿no? Una imagen pues, de cómo los sentidos trabajan los unos con los otros y cómo la experiencia sinestésica del cuerpo se puede traducir en un espacio completamente alterado, en el espacio de la excepción. La atmósfera, en este caso, la atmósfera psicodélica, sea en la versión más depurada, por decirlo así, arquitectónica de Charles Moore, o sea en su versión más popular de las discotecas, ¿no? Por cierto, las discotecas de los años 60 fueron un invento de los artistas de vanguardia, de los artistas psicodélicos, no fue algo propio de la cultura de masas. Incluso se acuñó un término interesantísimo, porque en buena medida lo que ocurre hoy en día es eso, cuando se habla de que la arquitectura es algo así como una guerra de los ambientes, ¿no? Una guerra de los ambientes, que es una idea que planteó un disc jockey. Esto es muy interesante, ¿no? No es necesario construir, no necesitamos arquitectos en el fondo, cuando es generar un estado de alteración, de anormalidad dentro de la normalidad de la ciudad. La tercera dimensión es la dimensión que hoy en día quizá tiene más predicamento desde el punto de vista teórico. Y a eso responde, son las atmósferas existenciales, es decir, atmósferas en las que la puesta en escena depende de la relación que el cuerpo establece con el exterior, pero que es una relación que se entiende que tiene que ser una relación de identidad, no de ruptura, y que se entiende también que tiene que establecerse no solamente a través del órgano de la visión, sino a través de todos los sentidos, fundamentalmente el tacto. Para hablar así o para referirme de una manera rápida y que todos entendamos, ¿no? Los libros de Parasma serían el mejor ejemplo de esta idea existencial de la atmósfera. Parasma siempre suele repetir las mismas ideas con muchísima insistencia y con un lenguaje poético muy atractivo, pero en el fondo se está nutriendo, como veremos ahora, pues de una gran cantidad de reflexiones previas que se han hecho sobre este problema, que en buena medida provienen de la estética filosófica de nuevo. Hoy en día el concepto de atmósfera se está introduciendo con fuerza en el debate arquitectónico, en algunos sitios más que en otros, pero está ahí, sobre todo a través de la influencia de un libro, varios libros, o de un autor sobre todo, que es Ernest Duhem, que sobre todo en el mundo del mar, que ahora empieza a expandir sus ideas también en Estados Unidos, hay bastantes publicaciones sobre las atmósferas desde el punto de vista de Weber. Weber es un autor, por supuesto, que replantea las ideas de la fenomenología francesa y alemana de los años 50 y 60 y que en el fondo está incardinado completamente
plantea Bembe? Plantea una nueva estética basada en la identidad, por decirlo así, entre los estados de ánimo y los ambientes, las correspondencias que se producen en nuestra condición de cuerpos que sufren el ataque, entre comillas, de los fenómenos de las percepciones del exterior, y que esas percepciones tienen también su correspondencia en la memoria. De tal manera que la relación entre el yo y el objeto se rompe esa separación tradicional que había y se fusiona en una especie de fenomenología, por decirlo así, fenomenología puesta al día, dándole muchísima importancia al cuerpo, a la relación así áptica, material, que establece los sentidos con el espacio. Y que ya digo, estas ideas pues, proceden en buena medida de toda la reflexión alemana de los años 60, que estuvieron de moda durante la época del posmodernismo, se han olvidado después y que ahora empiezan a ponerse otra vez en su lugar. Por ejemplo, los libros de Bollno, ¿no? Este libro de Hombre y Espacio, o los textos de Hermann Schmidt, que son pues, traducciones literales, en este caso, de la buena parte de las ideas de Heidegger y de la fenomenología de Husserl y esa tradición alemana, pero también de la fenomenología francesa, sobre todo en su versión, que es interesantísima, la versión de Merleau-Ponty, donde, entre otras cosas, encontramos unas definiciones potentes y completamente contemporáneas de la noción de atmósfera. La que se habla que la relación del cuerpo humano con el espacio no es lógica, no es reflexiva, sino que es prereflexiva, se produce a través del cuerpo. Por lo tanto, la derivada de esta idea, o la versión arquitectónica, sería inmediata. El arquitecto, cuando diseña un espacio, no tiene que pensar tanto en forma, o en cuestiones tradicionales y visuales, fundamentalmente, cuando en el efecto que ese espacio va a generar en el cuerpo que lo percibe. Esto es algo que ya asumió con todas sus consecuencias Norbert Schulz, es un autor extraordinario que debería leerse más y que tiene una derivada en una componente filosófica extraordinaria, interesantísima, que gran discípulo de Heidegger y admirador de Heidegger, cuando plantea precisamente el problema, en este caso en una escala amplia, la relación de la arquitectura con el lugar, la relación de la arquitectura con la naturaleza, lo plantea literalmente como un problema de atmósferas y hace una clasificación interesantísima de cuáles son esos conceptos atmosféricos que en buena medida se nutren de Heidegger y toda esta tradición fenomenológica que estoy mencionando y que también en buena medida se corresponde con las tesis románticas y esas tesis de la estética fisiológica de finales del siglo XIX, con su apuesta por enriquecer la percepción del espacio a través de todos los sentidos, sobre todo lo áptico. Y es aquí donde entra pues, esta figura, ¿no? de Palasma, entra también por supuesto Stephen Hall, ¿no? que se han arrobado de una manera un tanto ridícula, ¿no? la idea de que, bueno, alguno lo lee por ahí, introductores de la fenomenología de la arquitectura, ¿no? porque hicieron un libro, un texto, un monográfico, una revista japonesa en la que hablaban de estos temas, ¿no? pues siempre con citas de segunda mano. Y esto es ridículo, teniendo, por ejemplo, el modelo de Norbert Schulz, hablando de todo esto de una manera mucho más rica y sistemática en textos de 20 años anteriores. ¿no? Pero que, insisto, hoy se están divulgando, creo con mucho éxito, porque los libros son muy atractivos, y están abriendo nuevos debates en la arquitectura. Zumthor, por supuesto, está en sintonía, ¿no? con esta idea de la atmósfera, y de hecho él es autor de un libro sobre las atmósferas que es bastante aprovechable, un libro muy interesante, sobre todo poético, muy intuitivo, pero que hace un análisis y, digamos, analiza, descompone el concepto de atmósferas en variables que son muy aprovechables para los arquitectos y que además tienen un sustrato filosófico, aunque tiene ese carácter un poco informal, más profundo de lo que parece. Para terminar, la tercera o la cuarta dimensión sería la atmósfera concebida como una categoría estética o incluso como una poética. Es decir, todo esto son reflexiones, pero esta parte, que sería la del pintoresquismo atmosférico, sugiere cómo actuar. Tiene ese carácter poético, el carácter de un modelo para crear arquitectura. ¿Cuál sería ese modelo? ¿Cuál sería esa imagen estética? La de una arquitectura desmaterializada, de límites difusos, una arquitectura que no es una arquitectura de forma, sino más bien una arquitectura informal, en la que lo que predomina es precisamente las cualidades del aire. Esta idea, esta arquitectura, o esta idea de la arquitectura desmaterializada, pintoresca, variable, tiene sus raíces precisamente en el pintoresquismo del siglo XVIII. Esto lo ha estudiado Simón, pero también lo han estudiado otros arquitectos, en ese sentido discípulos de Simón, como Iñaki Ábalos, ¿no? Cuando habla del pintoresquismo, en buena medida habla de la relación con la naturaleza, y ahí está contenido el concepto de atmósfera. Basta con evocarlo, por ejemplo, Turner, que es literalmente aire, ¿no?
Pero también podríamos pensar en las arquitecturas del siglo XIX, las arquitecturas del cristal, que, por cierto, son arquitecturas de la materialización, arquitecturas en las que lo formal tiene un peso muy secundario, lo material también tiene un peso secundario porque se tiende a la transparencia, o a la idea de lo translúcido por lo menos, y lo importante, como sugiere este dibujo tan bonito, ¿no?, de Héctor Ogó, que es un arquitecto de hierro, ¿no?, de la época de Paxton, pero con menos fortuna, pero con proyectos extraordinarios también, pues está sugiriendo precisamente esta estética de lo lechoso, de lo atmosférico que envuelve los cuerpos. Quienes adoptaron toda esta tradición del pintoresquismo atmosférico y le dieron un planteamiento absolutamente revolucionario y temerario, y además con poco éxito en el sentido de las formalizaciones, fueron los futuristas. Los futuristas, cuando hablaban de descomponer, asumiendo el mundo contemporáneo, hablaban de descomponer los objetos, descomponer las formas, descomponerlas en impresiones, y esas impresiones traducirlas en atmósferas más o menos organizadas en las que concurriesen no solamente los sentidos, sino también las disciplinas artísticas. Hay textos que casi se pueden leer, y esto es curiosísimo porque se pueden leer como textos románticos. Los textos de Bocchioni o los de Trampolini, cuando habla de arquitectura atmosférica o atmoestructuras, literalmente están planteando una idea de síntesis de las artes a través del aire, a través de lo desmaterializado. La traducción objetual o el carácter fructífero de estas ideas pues fue poca, pero sí que nos podemos encontrar una línea interesantísima que procede de toda esta idea de la creación de ambiente, de lo atmosférico, en el arte cinético, como Molinari, ¿no? De nuevo volvemos a la Bauhaus, en la que se plantea que en este caso la escultura desborde la peana y se convierta en un problema de creación de atmósferas, más que de formas cerradas. El siguiente paso, pues, por dar grandes saltos, ¿no?, pasaríamos a los años 60, cuando esta idea del arte cinético se lleva a la activación de la ciudad, a generar atmósferas nuevas de la ciudad con una confianza un poco ingenua en la tecnología. O incluso la otra derivada, mencionado antes Simón, la capilla de Rothko, ¿no? En este caso nos encontramos literalmente una idea de fusión histórica, el predominio de la pintura, ¿no?, pero con el objetivo de crear un espacio envolvente, con el objetivo incluso de crear una especie de atmósfera o de obra de arte total profana, utilizando los mismos componentes de las iglesias, del arte litúrgico, de la tradición incluso del barroco, pero aplicándolo a algo en la que lo que se deifica es el propio arte, no la deidad tradicional, sino la propia expresión artística. Esto es interesantísimo porque de estos ejemplos pues, podríamos tirar el hilo hasta el mundo contemporáneo y expresiones artísticas con una componente arquitectónica cada vez mayor. Es la idea de la contaminación de las artes y la extensión de las artes, ¿no? Y lo encontramos, por ejemplo, en Tyrrell, ¿no?, cuando genera estas atmósferas en las que no se sabe a ciencia cierta si estamos en un edificio, estamos en espacio interior, si es arquitectura, si es naturaleza, si es pintura, si es espacio. Está todo trabajando en unísono y el resultado que lo acrisola todo es precisamente la idea de esa atmósfera cualificada, o el propio Anish Kapoor. Anish Kapoor es un heredero de toda esta tradición del pintoresquismo atmosférico que no crea formas, crea espacios habitables y más que espacios habitables, crea atmósferas con una determinada cualidad. Y podríamos llegar al artista que mejor sintetiza toda esta búsqueda de la obra de arte total, utilizando medios contemporáneos, medios modernos, que es Olafur Eliasson. Olafur Eliasson además tiene la ventaja de que escribe bastante bien, y evidentemente Olafur Eliasson, si uno lo mira con un poquito de detenimiento, es, digamos, el último heredero de la tradición del romanticismo alemán, claramente, ¿no?, en su vertiente nórdica, la relación con la naturaleza, la creación de esa espacialidad, la intensidad, la mezcla de las artes, la insistencia en la percepción corporal de estos espacios envolventes, que lo encontramos en tanto sus instalaciones, sus primeras instalaciones, como sus casos más depurados y literalmente más atmosféricos, ¿no?, como puede ser esta imagen de la Tate que todos conocemos, que por cierto utiliza recursos tradicionales del trampantojo en su versión del barroco, sobre todo el sol, ¿no? El sol es un engaño visual, es una media esfera en la que se proyecta una luz y tiene un espejo, de tal manera que el espejo completa la circunferencia. Un trampantojo barroco utilizando medios contemporáneos, pero la idea es esa, la idea de la percepción, de la integración de las artes y de la insistencia o la incidencia directa en el problema de la percepción a través del cuerpo. ¿Cuál es la traducción de esta estética pintoresca o de este pintoresquismo atmosférico en la arquitectura? Pues
la estética de lo luminescente, lo que entendemos vulgarmente de arquitectura atmosférica, esa arquitectura en la que los límites no están claros, una arquitectura en la que prima el aire sobre la forma, incluso sobre la construcción, una arquitectura que reacciona con la naturaleza, está en sintonía con la naturaleza, y una arquitectura en la que la perfección es fundamental, lo fundamental podríamos decir. En este sentido estamos utilizando la atmósfera, como ya digo, como categoría estética por un lado, pero también como poética. Son arquitecturas, estas que vamos a ver en las últimas diapositivas, que se pueden copiar, que están planteando un estilo, entre comillas. Y esto es lo interesante del concepto de atmósfera para terminar todo este discurso. Un concepto que originariamente es un concepto filosófico-estético, que se transforma ya enseguida en el siglo XIX en un concepto artístico, tiene esa derivada siempre de lo que debe ser y lo que puede ser, ¿no? Y en el siglo XX vuelve a ocurrir este mismo fenómeno. Un concepto estético que tiene sus raíces en la filosofía, la fenomenología, se acaba traduciendo en una poética, ¿no? En algo que impele a que sigamos un modelo, en un modelo casi, por decirlo así, estilístico, ¿no? Me olvido repetir la idea. Estas arquitecturas pues son muchas y es difícil clasificarlo porque realmente es muy variado, pero podríamos empezar, por ejemplo, con el nivel de los años 80 o principios de los 90, que literalmente la parte más interesante es que es un arquitecto pues, del barroco, ¿no? Utilizando una especie de barroco digital, pero no deja de ser un arquitecto preocupado por generar estos ambientes efectistas, epatantes, en las que se materializan pues, las propiedades de la forma, se materializan incluso también las texturas y el resultado es un espacio envolvente. Por supuesto, el mejor Toyo Ito, que es el primer Toyo Ito, con sus proyectos, sus instalaciones de la Torre de los Vientos, que realmente es una especie de artefacto sincronizado con la naturaleza, con los vientos, con las temperaturas, y que sugiere su forma a través de pues, los mecanismos espontáneos o de lo que ocurre en el exterior. Algo también que es efímero, que es transitorio, que cambia, que no tiene una forma definida, o incluso el Toyo Ito que entiende que, desde el punto de vista de sus textos, teórico, que es más interesante, entiende que la arquitectura contemporánea tiene que ser una arquitectura de los flujos, no una arquitectura estática, sino una arquitectura tan dinámica como dinámico es el mundo contemporáneo que nos ha tocado vivir, el mundo de los flujos de información, el mundo de los tránsitos y las velocidades cada vez mayores, ¿no? Una especie de traducción de las preocupaciones de las vanguardias de principios del siglo XX que luego, bueno, se han traducido en obras pues, muy mediocres y menos interesantes. En donde mejor encontramos esta vocación atmosférica y de una manera artística y extraordinaria es en las obras de Saná. Aunque Saná, por supuesto, escribe poquísimo, podemos interpretar sus obras literalmente como atmósferas. Un minimalismo atmosférico, si queremos, en la que la complejidad de los interiores, que son interiores además cambiantes, de límites difusos, se compadece, y esto no es nuevo, lo acabamos de ver, ¿no? Con Wagner, por ejemplo, se compadece con el esquematismo de sus plantas y sus volúmenes, ¿no? Y esto parece incluso otra vez sugerir la idea de Wolfling que veíamos antes, ¿no? A menos percepción, más atmósfera, es decir, a menos definición material de las partes del edificio, más sugerencia o más intensidad de la percepción del conjunto, ¿no? Esto también lo vemos incluso en otros proyectos, como este de Toledo, en la que la atmósfera interior del edificio resuena, y esto es una peculiaridad, nos hemos tenido suerte de haber visto algunos edificios de Saná, pues me llama muchísimo la atención, ¿no? Estás dentro y cambia la luz que hay en el exterior y cambia también el edificio, ¿no? Esa resonancia que tiene el interior, la atmósfera interior con la atmósfera exterior, esa consonancia con los poderes de la naturaleza, que en el fondo, aunque no lo parezca, es una idea también romántica muy interesante y que de nuevo se traduce en un esquematismo casi pues, de diagrama, ¿no? Un esquematismo pues, absoluto. Y que, por cierto, es algo muy semejante a lo que ocurre en muchas obras de la modernidad. Por ejemplo, los caballeros de Mies van der Rohe, que también tienen una atmósfera muy sugerente, muy potente, que se traducen en un esquematismo formal muy intenso, muy característico. Para terminar, el ejemplo más literal y también un poco hasta banal, ¿no? Es entender que la arquitectura tiene que ser algo literalmente desmaterializado, como sugiere Milen Escoffier en este pabellón que todos conocemos, y que tiene su origen, además ellos lo defienden así en su memoria, es pues, un experimento fenomenológico, es la idea de la desorientación. Pasear por una nube es perder nuestros registros canónicos y convencionales de relación con el contexto. Y así, a mi juicio, es como hay que entenderlo, más que como un sentido pues, poético, ¿no? De una arquitectura posible, una arquitectura construida por aire, o la que sugiere Ram, ¿no? Que ha
aprovecha muy bien este nicho del atmosférico en sus instalaciones y en la que va incluso más allá. Entender que la arquitectura es un problema literalmente de trabajar con gradientes de temperatura, trabajar sobre el aire y no sobre las formas ni sobre las construcciones, ¿no? El resultado inevitablemente, y además la realidad lo confirma así, no va mucho más allá de las instalaciones, ¿no? La arquitectura siempre tiene una componente mucho más compleja que no se puede traducir en estas casi caricaturas, ¿no? de todos los factores que hay en la arquitectura. En resumen, el concepto de atmósfera necesita ser estudiado con mayor cuidado. Es un concepto complejísimo, también muy rico de factores, y si se trata bien, si se trabaja de una manera adecuada, puede ser un instrumento hermenéutico, historiográfico muy interesante en la arquitectura. También un elemento de proyecto, aunque yo creo que en el fondo todos los arquitectos siempre estamos pensando en la atmósfera. Muchas veces nos encontramos en la atmósfera que no pensamos y nos sorprende esa atmósfera cuando entramos en un espacio que habíamos pensado mejor desde otros criterios, ¿no? Pero simplemente resumir o sintetizar o concluir que la atmósfera es no solamente es un concepto filosófico que tiene, y estético que tiene una larga tradición, sino que también es una herramienta, proyectual. Y yo creo que eso es lo que hemos intentado Simón y yo con esta doble charla, ¿no? Una vertiente más teórica, más de fundamentos, y una vertiente un poco más proyectual y más propositiva, ¿no? Si se puede llamar así. Creo que por lo menos hemos conseguido. Muchas gracias. Siendo el mismo, queriendo que sea el mismo, los dos
espectador, es que yo, claro, no da por hecho cosas que son obvias, ¿no? En el fondo es el espectador, y Eduardo acaba también con el espectador metido ahí en esa obra. Es decir, es curioso que, claro, la arquitectura es el sujeto es el espectador. Es que yo eso lo veo claro. En general en todo el arte, pero es que el artista actúa también como espectador, el arquitecto actúa como espectador. Es que es lo que se ha desplazado en los últimos años, posiblemente, damos por hecho que hay obra, que hay materialidad, damos por hecho que hay alguien que la realiza, que la proyecta, lo que es la arquitectura, o lo que fuere, pero en el fondo lo que se ha producido en los últimos años es algo interesantísimo, que es este protagonismo del espectador que enlaza directamente con los orígenes de la modernidad. No porque desaparezca el autor, se ha hablado de la muerte del autor, yo no me la creo, no sino por la intensidad de cómo se aplican las cosas. Y que además, que lo mismo que todo espectador es artista o arquitecto, todo arquitecto y artista es espectador. Hasta ahora estos campos se daban siempre como distinguidos completamente uno de otro, como si no tuviera nada que ver. Pero espectador, y eso es una concepción también muy interesante del propio romanticismo, en el arte como medio de reflexión, que es una tesis romántica que desarrolla muy bien Benjamin y que a mí me parece que es apasionante. ¿Qué es Duchamp? Duchamp es un espectador. ¿Qué hace? Es un arte estético, es un arte del espectador, no es un arte del genio. Y cuanto más entiende uno cualquier arte y cualquier obra, tienes que reproducir los propios mecanismos del creador. El arte como reflexión no significa que tengas que reflexionar en términos teóricos o intelectuales. Es más bien una reflexión, es más bien que tú tienes que recorrer los pasos. ¿Qué es lo que nos enseñan las poéticas, en el fondo? Hay un debate muy curioso si hay una teoría general del arte y una teoría general de la arquitectura. Yo lo que he llegado a la conclusión que si yo quiero entender una arquitectura, no puedo entender todas las arquitecturas con los mismos parámetros. Yo tengo que tener un marco de dispositivos conceptuales y de comprensión, un marco, pero naturalmente lo que me va a marcar después la interpretación y la comprensión es la poética de que va a acentuar unos aspectos que otros no van a acentuar. Con lo cual, inevitablemente, esto es una pluralidad. Es un asunto curioso que yo lo he discutido con Moneo. No lo he discutido, lo hemos comentado. Porque Moneo se sorprendía en los últimos ensayos de arquitectura, en ese libro gordo. Si os habéis dado cuenta, si habéis leído ese libro, que es muy interesante, a mí me interesa mucho sintomáticamente, porque es un artista, un arquitecto importante, pero además reflexiona. Y lo que llega a la conclusión Rafael, sin ser plenamente consciente de ello, pero que lo practica, es que en el fondo va viendo en cada arquitecto la propia poética de ese arquitecto. Y la poética de ese arquitecto, claro, da poéticas variadas. Luego es muy difícil llegar a una teoría general de la arquitectura que explique de una forma automática a todas las arquitecturas. Sin embargo, el marco en donde se mueve es un marco que tiene que tener una visión de conjunto general. Solo que Eduardo no cree que cuando habla que estamos con una atmósfera limpia en otros aspectos. Simplemente se acentúan unos aspectos u otros. Que esto es una cosa que a veces se entiende mal. Yo esto noto que la gente lo entiende muy mal. Pero incluso la gente muy metida. Que si estás hablando de una cosa, dice, bueno, pero es que no se puede explicar el todo por la parte. Pues claro que no. Pero sí, cada poética acentúa ciertos aspectos y ciertas intensidades que no acentúa otra. Igual que si yo analizo un minimalismo, no lo puedo analizar con los mismos criterios que se analizó pues, una obra de Las Vegas. Es decir, que yo como espectador, igual que el artista, ha partido de unas premisas determinadas para crear su propia obra, que es su poética en el fondo, porque la poética es la conjunción, clarísimamente, entre la poiesis, entre el acto de creación, por llamarlo en términos tradicionales, el acto de proyecto, me da lo mismo, y las propias ideas que bullen en él, las relaciones que va recogiendo. Es decir, la poética es la suma de todo, pero la poética siempre es algo muy personalizado, puede ser del grupo colectivo, pero generalmente hoy día es personalizado. Por eso encontramos poéticas que lo sumo que puede ser es luego vinculándolas unas a otras para crear corrientes de sensibilidad arquitectónica o artística o la que sea. Pero siempre es una conjunción de todo ello. Y a mí me importa mucho, y por eso también me importaba, citado él a Norbert Suss,
Norbert Schulz varias veces, porque lo que nos enseñaron hace unos años, por ejemplo Norbert Schulz, que partía de una fenomenología no solo perceptiva, sino una fenomenología también objetiva del hecho arquitectónico. Que cuando yo voy a analizar el hecho arquitectónico, analizo muchos estratos al mismo tiempo. Y cada obra de arquitectura no hay una homogeneidad completa en los estratos tratados, sino que hay intensidades en distintos estratos. Ese modo de entender, por tanto, el conjunto de una obra arquitectónica no es el entenderlo ni desde el estilo, ni desde la forma, ni desde el espacio, lo que sea. Es según lo que te ofrezca aquello. Y esta es la gran riqueza en general de toda obra de arte. Esto es una herencia fenomenológica, no solo en ese sentido perceptivo al que nos hemos referido hasta hace un momento, sino también en el sentido más objetivista de aquellos estratos que van provocando que tú indicas un marco referencial de comprensión del arte en general y de cada uno de los géneros. Y luego ya esas interferencias. Yo al hilo de lo que acabas de decir, Simón, hay algo interesante que al estudiar este tema de las atmósferas, tanto en mi tesis, pero es un tema que viene de mis intereses de antes también, me he dado cuenta y que también lo he comentado hoy en la presentación, que es los dos niveles de interpretación de la atmósfera, ¿no? La atmósfera como un concepto que es susceptible de aplicarse a cualquier arquitectura, que sea buena, como una condición estética, es decir, inevitablemente esto es sentido común, nada más, ¿no? Entrar a un edificio es entrar a una atmósfera. Y luego la otra variable, ¿no? El otro estrato, que es el estrato poético, es decir, hay ciertos arquitectos que asumen que ese carácter atmosférico se tiene que traducir en un estilo atmosférico, que serían los últimos ejemplos que he mostrado. Y yo creo que esa es la riqueza de la interpretación que en estos discursos hay que saber leer. Hablar de la atmósfera no significa que ahora vamos a hacer laminar la historia de la arquitectura y vamos a construir una arquitectura desmaterializada porque se supone que es una arquitectura más acorde con los tiempos. Eso, bueno, puede tener su interés, pero seguramente pasará, es una moda probablemente, ¿no? O será un estilo más, una corriente, una variante estilística más, una nueva forma de hacer arquitectura. Pero lo interesante desde mi punto de vista es esa idea de la atmósfera como concepto de esos marco normativo, marco conceptual general que tiene que tener la arquitectura. Y mi interés es que, igual que en la arquitectura me ha ocurrido algo muy interesante en la historia de la arquitectura, la historiografía de la arquitectura, es que siempre ha habido un desfase entre lo que se decía y lo que se hacía, ¿no? En el siglo XVIII se hablaban de órdenes, fundamentalmente, la tradición clasicista, se hablaban de órdenes, que, visto desde nuestro punto de vista, nos queda muy lejos de la idea de la arquitectura. La idea de orden es casi un problema de escultura, es un problema de pura forma exterior. Pero en cambio, en paralelo, aunque el discurso fuera ese, se hacían arquitecturas de gran complejidad espacial y de gran complejidad atmosférica. Nunca se han hecho, pero no se sabía leer, o no se sabía interpretar, o no se quería interpretar que esos elementos eran la razón de ser de la arquitectura. El siguiente salto, pues sería el reconocimiento del espacio. El espacio. Cuando Schmarzow en el siglo XIX dice que la arquitectura es el arte de crear espacios, vaya obviedad, ¿no? Bueno, pues no es una obviedad, porque hasta ese momento no se había reconocido que la especificidad de la arquitectura frente a otras artes, que luego entramos en el diálogo de qué es lo propio y qué es lo ajeno, las contaminaciones, era crear espacio. ¿Sabían crear espacio? Por supuesto que sabían crear espacio, pero no se había reconocido como un concepto categorial, ¿no? Algo normativo, fundamental, de lo que hubiese que hablar. Las vanguardias se van a construir en buena medida sobre esta idea de la espacialidad, que procede de la estética fisiológica, que procede de la reflexión formalista, ¿no? Alemana. Es decir, procede de otras disciplinas. Y esto también es lo interesante de la arquitectura, cómo es capaz de aprovecharse siempre tardíamente de reflexiones teóricas de otras disciplinas. Y con el concepto de atmósfera está pasando algo parecido. Por supuesto, de nuevo insisto, es una obviedad decir que la arquitectura es una cuestión de atmósferas. Es más que el espacio, ¿no? La relación entre espacio y atmósfera es compleja, pero por supuesto es más que el espacio. ¿Eso quiere decir que no se hacían atmósferas? Claro, por supuesto que se hacían atmósferas. Hemos visto muchísimos ejemplos de la historia, pero ese concepto no está en el marco de la reflexión arquitectónica. Yo creo que este concepto de atmósfera, que acrisola muchas variantes y muchos temas, he apuntado a algunos, lo existencial, lo climático, podemos hablar incluso del temporal, lo material, cómo se construye una atmósfera, cómo se percibe una atmósfera, qué relación tiene la atmósfera con la naturaleza, con los materiales. Bueno, es un concepto acrisolador muy interesante y yo creo que, insisto, que es verdad que esas
la virtud, el interés a largo plazo que puede tener hablar de estas cuestiones, más que de una moda formal determinada que dura un tiempo, ¿no? Sí, yo añadiría un matiz que a ver, siempre me preocupa. Es que en el fondo cada espacio tiene su atmósfera y cada tipología tiene su atmósfera. Estoy pensando ahora mismo, así rápidamente, por ejemplo, los espacios teatrales de los Pelsic y de toda esta gente de los años 20, los 80. Es impresionante cómo crean esa atmósfera específica. Los espacios pues, de las grandes obras de arquitectura histórica, religiosas o civiles, da igual. Es decir, que es que la atmósfera tampoco es como algo abstracto, generalista, sino que es algo concreto de cada situación. Esto mismo es una atmósfera, no la juicio. Los espacios públicos, espacios colectivos, son fundamentales en la atmósfera. Y esto es lo que en el fondo estaba subyaciendo también. Cuando yo digo que es una tipología comunitaria, por ejemplo, de los años 20 o 19, no digo en el sentido abstracto, digo en el sentido que es una tipología comunitaria, en un sentido general de tipología. Yo lo llamo catedrales laicas. Como después son las catedrales laicas del comercio en Estados Unidos, rascacielos, por ejemplo. Como una cosa que a mí me maravilla en los rascacielos antiguos y modernos, por ejemplo, yo me he pasado un año, he vivido un año en Chicago y todos los días iba a la facultad, si conoces Chicago, está en el Grand Park, donde está el Art Institute, y yo me metía casi todos los días en algunos rascacielos de los años 30, 40 y anteriores para ver qué, la atmósfera que creaban, por ejemplo, con teselas. Los rascacielos son catedrales del comercio, es impresionante lo buenos que son. Y sin embargo, los rascacielos posterior, este es un debate que tenía siempre con gran amistad y afecto con Said Oiza, que a mí me parece los rascacielos del Banco de Bilbao, pues su entrada y todo su espacio interior me parece un desastre. Porque no ha entendido el concepto del espacio. Y aún me atrevería, soy osado en ese sentido porque no tengo como no proyecto, pues no me veo la compromiso que me diga lo contrario, ¿no? Pero yo creo que un gran problema de la arquitectura española es el poco entendimiento del espacio público, y mucho menos del carácter de ese espacio que crearía. El carácter es el generador de la atmósfera. El carácter es una categoría que a mí me parece importantísima, que es clave en el siglo XIX y que toda la arquitectura colectiva, comunitaria, se apoya en el carácter. Aquello que no es lo mismo una iglesia que un garaje, pues no es ninguna bobería. En el fondo, cada edificio colectivo tiene que tener en sus espacios colectivos un carácter, es inevitable. Pero ese carácter se logra por el concepto de atmósfera, que no es un concepto unívoco, como acaba de decir muy bien Eduardo, sino que es un concepto puntual en cada situación y que lo tienes que conseguir o no conseguir. En esto están muy obsesionados también, por ejemplo, los casinos. Los casinos son un ejemplo de creación de atmósferas. Lo llamarás del negocio y del comercio, lo que te dé la gana, pero luego crean unas atmósferas impresionantes. O, por ejemplo, las galerías comerciales. Ya desde el siglo XIX, pero yo ayer leía una noticia que decía la Coca-Cola, el McDonald's y no sé qué, y el mall, crisis en América. Y yo pensaba, para mí, crisis en América es la vulgarización. Pero cuando uno va a los buenos, por ejemplo, los casinos, las galerías comerciales son impresionantes de la atmósfera que crean. ¿A través de qué? De la calidad, en este caso, del comercio, del escaparate. Es decir, que a mí me parece que el concepto de atmósfera no es que explique, como dice muy bien Eduardo, toda la arquitectura por la atmósfera, pero sí es un elemento fundamental que añade al descubrimiento moderno del concepto de espacio, que se convierte en un espacio bastante abstracto, y que he de decir que en ese sentido la línea de arquitectura evidentemente viene a fin de siglo, y la arquitectura de Chicago y de Estados Unidos, rascacielos, y la arquitectura expresionista, sí crearon junto ese concepto de espacio, era un concepto también de espacio con carácter de espacio atmosférico. A mí esto me parece, que lo veo cada vez más. Yo lo he vivido realmente muy reiteradamente. Es una de las cuestiones que me han hecho diferenciar algo que no es fácil de captar si no lo ves constantemente, porque claro, entra por el cuerpo, entra por la vista, entra por el cuerpo, que son los espacios de las plantas bajas de los rascacielos. A mí me parece asombroso.
que es como si estuvieras, como te lo han creado la arquitectura también histórica. ¿Y por qué? Porque aquí estamos dilucidando el concepto moderno de espacio, que es un espacio abstracto, y el espacio concreto. Y en ese sentido, por ejemplo, es penoso como algunos arquitectos modernísimos, como Mies, crearon un concepto de espacio abstracto que cuando lo trasladas al edificio colectivo, cuidado que es bueno Mies, pues sin embargo, si a Mies le dejan actuar en Chicago se hubiera cargado la ciudad. ¿Por qué? Por el concepto de espacio abstracto. Y quien dice eso puede decir los proyectos urbanos. Yo siempre pongo un ejemplo que me irrita mucho, el concurso del Alexanderplatz en Berlín del año 27, donde tenían razón los hermanos Lukács. No tenía razón Mies van der Rohe. ¿Por qué? Porque ahí se introducía el espacio abstracto de la reproductibilidad, pero no tenía la potencia de la reproductibilidad de Hilbert-Seimer, por ejemplo. En fin, que esto nos lleva a una serie de variables, tanto en el espacio urbano, donde también la atmósfera es importantísima, como en el espacio ya interno de la arquitectura. Y como dice muy bien Eduardo, no hay que entender que la arquitectura es solo atmósfera. Pues claro que no, evidente, pero es un elemento clave de creación de espacios internos. Es muy interesante eso que dices, porque esa polisemia precisamente sugiere la riqueza que tiene el concepto. Por ejemplo, cuando Annan habla de ambiente, realmente la connotación de esa palabra es el ambiente casi ecológico, ¿no? El ambiente natural, pero también proporcionado con unas condiciones que la idea del confort. Bueno, hay una serie de matices que nos da la época, ¿no? Y cuando se habla de atmósfera, cuando el término proviene de la reflexión filosófica, tiene otros matices. Yo creo que lo interesante es que en el fondo estas cuestiones siempre han estado ahí y por eso siempre han recibido su nombre. Un nombre más o menos aceptado, más o menos artificial, pero siempre ha habido, y yo creo que esto es la riqueza. Lo interesante de ver un poco la historia de la arquitectura es que al final los arquitectos siempre han trabajado más o menos con las mismas herramientas. Son pocas las herramientas nuevas que podamos utilizar, los conceptos nuevos que podamos crear. Y esa polisemia que tiene el término de atmósfera, el ambiente también es una instalación artística, ¿no? La escultura que desborda la peana y se proyecta sobre el espacio del museo primero y luego no le basta con eso y tiene que proyectarse sobre la propia naturaleza o intervenir sobre la naturaleza. Antes hablaba Simón del land art, por ejemplo. No en vano, a eso se le ha llamado de una manera absolutamente genérica y difícil de entender, arte ambiental. ¿Eso qué es? Y luego incluso está la connotación ecológica. Bohme, la verdad que he mencionado, cuando habla de atmósferas, él habla también de estética ecológica, con todo lo que eso implica, no solamente la idea de respeto al medio ambiente, que es otra palabra de hablar de atmósfera, sino también la idea de trabajar con la naturaleza en su conjunto, la idea romántica. Hay una cantidad de conceptos y de riqueza que a mí, bueno, es lo que me apasiona de este tipo de charlas que empiezan de una manera, acaban de otra, y que yo creo que salimos enriquecidos, ¿no?, del debate. No sé si tú quieres decir. Yo con relación al tema urbano, te voy a decir dos matices
que me parece muy interesante, ¿verdad? Y cuando se habla de ambiente, generalmente se habla más bien del natural, generalmente. Eso es evidente. Y se vincula con esta estética ecológica. Pero en el siglo XIX, cuando hablaban de la ciudad, en concreto, cuando hablaban de los bulevares de París, utilizaban el término fisiología de los bulevares. Esto es interesantísimo, no lo sabías, no sé si lo sabías. Prévost, un autor francés, ya habla de la filosofía de los bulevares y hay tratados sobre esto en el XIX. ¿Y cuál es la filosofía de los bulevares? Pues el carácter que todos contemplamos cuando vamos a una ciudad u otra que tiene un clima, atmósfera, completamente distinto entre sí. Pongamos Londres, Berlín y París, en Europa. O pongamos cualquier ciudad donde nosotros vivimos. A mí esto me llama poderosamente la atención. Siempre me ha llamado la atención. Y de fondo, en el fondo, cuando nosotros vamos a una ciudad, todo eso que vemos como monumentos grandes sobre la arquitectura, en el fondo lo vemos como un todo, y lo que se desprende de ese todo es el clima de esa ciudad, el carácter de esa ciudad, que en el fondo es la atmósfera que te va creando. Y hay ciudades desoladoras y hay ciudades maravillosas. Y ese modo de cómo ¿qué es fisiología, en primer lugar? Esa es la dimensión social de la arquitectura. Es que yo cuando oigo hablar de la dimensión social ya me pone en la demagogia de la dimensión social. No, mire usted. La dimensión social es que yo como ciudadano y la colectividad como colectividad se encuentra más o menos feliz en una ciudad y se encuentra a través de su fisiología en primer lugar. Cuando vamos a una ciudad fea, es un atentado no solo arquitectónico y artístico, es un atentado social. Porque estás privando a la ciudadanía, porque el espacio de una ciudad es espacio público. Bueno, esto tiene consecuencias de dimensiones aparentemente inofensivas de la forma de arquitectónica y la forma del espacio, pero esto es la condición política de la arquitectura y del urbanismo. Lo demás es cierto como condicionantes económicos o sociales que queramos, pero no es la verdadera situación. O no para los arquitectos. No para el ciudadano, no. La función de la arquitectura sí debe ser asegurar esa atmósfera. Por supuesto, claro. No, eso, lo económico de queda. Sí. No, pero yo estoy refiriéndome, el arquitecto, por supuesto, el arquitecto, si piensan, el arquitecto en los términos de económicos o sociales, esos son materiales del proyecto que tiene que lidiar con ellos. Es que yo cuando oigo hablar del proyecto, es que no sé qué me condicionó tal, digo, sí, te condicionó lo que quieras. En todas las épocas de la historia, el arquitecto lo ha condicionado el rey, el faraón o el papa, me da igual lo mismo quién, o un nazi, ¿no? Me da igual. Sí, pero es que el arquitecto en el proyecto media con todos esos condicionamientos, tanto los de carácter político como los de carácter económico, como los que fueran. Y esos son materiales del proyecto. Igual que cuando uno interviene en el paisaje, tienes que saber cómo está dividida la tierra y cómo está dividida la propiedad. Y claro, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Inglaterra, de algo, Inglaterra que tiene el paisaje seguramente mejor conservado de Europa. Y alguien puede decir, claro, es que así, como estaban allí los Tories, no sé quién. Bueno, yo me doy cuenta en Inglaterra una cosa que es fantástica y que casi nunca no se da cuenta de ello. A fuerza de andar mucho por las carreteras y de repente, maldita carretera que no tiene más que curvas. Y primero te das cuenta de lo obvio, que a la curva está donde está el Palacio del Señor. Pero después me he dado cuenta que la curva también está donde hay pequeñas propiedades. Luego el territorio inglés se va condicionando por las grandes y las pequeñas propiedades. Es decir, desde el punto de vista democrático, diría un vecino, hombre, ¿por qué a ese señor no le va a atravesar la finca y a la mía sí? Pues curva adelante. Bueno, entonces pero esos son los condicionamientos del proyecto. Entonces es una cosa que a mí esto me fascina mucho. Mientras que la tendencia en el mundo moderno de tanto la racionalización económica en términos tradicionales, capitalista, como la racionalización del plan, en los términos soviéticos, por ejemplo, es que son extracciones permanentemente de la reproductibilidad. Son extracciones. Y tienen una similitud enorme. Y ahí es donde viene quién hace bien la extracción o quién la hace mal. Por ejemplo, la ciudad americana. Qué casualidad que la ciudad americana no se obsesionó por la reproductibilidad técnica en la arquitectura en los rascacielos.
sino por el aspecto simbólico de los rascacielos. Y sin embargo controló, la retícula es un control extraordinario del espacio urbano, pero sin embargo no condiciona la resolución final del espacio urbano a través de la tipología. A mí esto me parece apasionante. ¿Qué está pasando ahora en China y por ahí? Pues que todo esto no se controla. Entonces nunca va a llegar la ciudad china a ser la ciudad americana o las buenas ciudades europeas del 19, que son las mejores de la historia, en el sentido de ciudad, ¿no? Es decir, que yo lo que quiero con esto es señalar que los condicionantes de todo índole en arquitectura, igual que en cualquier labor social, existen y no pueden por lo menos de existir, con todas sus contradicciones y conflictos. Y sin embargo, el arquitecto, al realizar el proyecto, tiene la capacidad de solventar esas mediaciones a través del proyecto o no solventarlas. Solventarlas, no que sea absoluta su capacidad de solventar, pero sí en gran medida es fundamental la actividad del proyecto. Yo soy un defensor del proyecto porque creo que es lo que acaba configurando la realidad. Estoy en total desacuerdo con las ecuaciones, por ejemplo, sociologistas sobre el proyecto que ahora no se dan, ahora no vivimos ese momento, pero los he vivido y los hemos vivido todos. Y que la labor de esa conjunción de los materiales del proyecto es tan decisiva, pues que de ahí resulta que haya buenas o peores obras o buenas o peores ciudades, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y esta es una cuestión que va por encima de las situaciones concretas de la historia, sino que hay unos que te convencen y otros no. Pero eso tiene la dimensión social, que es lo que quería decir. Ahí está la auténtica dimensión social política, que no hace falta proclamarla con términos muy grandes, sino que eso lo vamos a percibir cada uno de nosotros cuando vamos a una ciudad, cuando vamos a una nueva implantación, lo que sea. Este es un debate largo y bastante complejo. Yo solamente quería decir una cosa en esto del papel social, que has mencionado, que es algo que es interesante quizá verlo así, que es que este concepto de atmósfera también lo podríamos entender incluso como un lenguaje compartido con el profano. Estoy hablando desde el punto de vista del arquitecto, ¿no? Como una especie de esperanto. Con el hombre común que visita un edificio, probablemente no podamos hablar mucho de forma, menos aún de cualidades espaciales según nos enseñan en la escuela, de técnica por supuesto que no, pero probablemente nos entendamos con él hablando de atmósferas, de las cualidades, del carácter que tiene ese espacio. Casi siempre una persona que va a ver un edificio habla de su impresión, y su impresión es atmosférica, no dice cómo está resuelta la geometría del encuentro con la ciudad, ni cómo está resuelta la altura, la cornisa, el retranqueo, no habla de lenguaje técnico, habla un lenguaje del sentido común, de la percepción.